La lluvia tamborileaba a través de las viejas ventanas de la mansión, como si el cielo quisiera lavar las penas del mundo. Rosario, con su delantal manchado de suciedad y sus pies descalzos sobre el frío mármol, subía y bajaba los escalones con silenciosa precisión, como si supiera el peso de cada paso que daba. Sus ojos, tan oscuros como la noche que caía afuera, estaban vacíos de expectativas. Miró al suelo, como si tratara de olvidar todo lo que el mundo ya le ha quitado. Pero detrás de esa expresión cansada, había una mirada firme que transmitía un profundo silencio y un dolor tácito. En la sala de estar, el hombre al que cuidaba todos los días, observaba la escena, inmóvil en su silla de ruedas. Sus ojos no veían nada más que las sombras. No sentía el dolor de estar atado a su propio cuerpo, pero sentía el dolor de no ser más reconocido, de estar al margen incluso de su propia vida. Camila, la mujer con la que se suponía que se casaría, no había aparecido en días. Ella no lo sabía, pero él ya no la necesitaba. Fue Rosario quien le preparó el café, le ajustó las mantas, se secó las lágrimas, y mientras probaba, fingiendo parálisis, fue su toque sincero y silencioso lo que le dio la fuerza para continuar. Ella nunca cuestionó nada, pero esa noche, algo se rompió. «No sabes quién soy», murmuró, sin darse cuenta de que él la escuchó. Jadeó. «Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. A veces, lo que más necesitamos está justo frente a nuestros ojos, escondido detrás de sonrisas, gestos y miradas que nadie nota. Imagina a un hombre que lo tiene todo, pero que, por dentro, se siente vacío, a merced de sus propias mentiras. Un hombre que cree que puede controlar todo lo que le rodea, incluso el amor. ¿Y si estaba equivocado? ¿Qué pasaría si, mientras intentaba poner a prueba a su adinerada prometida, no pudiera percibir algo mucho más profundo, algo que nunca imaginó que fuera real? ¿Qué sucede cuando, mientras prueba a la mujer que debería ser su elección, encuentra a la que realmente lo ama? Una señora de la limpieza, negra, invisible, y, lo que es más importante, dueño de un secreto que puede hacer que toda su visión del mundo se derrumbe. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo la vida a menudo nos juega una mala pasada? ¿Cómo nos engañan las apariencias, y lo que realmente importa es a menudo donde menos lo esperamos? ¿Qué harías si supieras que una simple actitud puede cambiar tu vida para siempre? Si alguna vez has sentido, aunque sea por un segundo, la soledad de ser visto como invisible, o has sentido el peso de ser juzgado antes de que te entendieran, entonces esta historia es para ti. Deja tu me gusta y suscríbete ahora, porque este no es un cuento más. Esta es la historia de coraje, amor y redención, que comienza con un simple gesto de cuidado. Únase a nosotros y sea parte de este viaje. Rosario se despierta antes del sol, como siempre. Las primeras luces de la mañana apenas tocaban las calles de Tepito cuando se puso de pie, descalza, con el cuerpo aún pesado por el agotamiento del día anterior. El olor a maíz y el sonido de las voces lejanas de los vecinos, que ya empezaban a hablar en los balcones, eran las únicas señales de que el mundo exterior comenzaba a moverse. Se puso su gastado uniforme de limpieza, ese delantal blanco que apenas ocultaba el polvo y los riesgos de su vida diaria, y agarró su sencillo bolso. El autobús abarrotado entre Tepito y Coyoacán la estaba esperando, pero antes de partir, dijo la habitual oración en silencio, pidiendo fuerzas para el día que viene. En el autobús, el calor era insoportable. La gente se empujaba entre sí, sus rostros cerrados e indiferentes. Rosario se aferró a la barra de hierro, tratando de no dejarse llevar por la marea de cuerpos que se movían automáticamente, como si todos fueran parte de un solo organismo de indiferencia. Los pasajeros nunca la vieron, nunca la notaron. Para ellos, ella era solo otra mujer invisible, una presencia que no perturbaba, pero que tampoco significaba nada. Sus pensamientos, sin embargo, eran distantes. Pensó en la dama con Alzheimer, que cada día parecía más distante de sí misma, y en cómo su mente se desmoronaba ante sus ojos, mientras su alma permanecía intacta, en silencio. Cuando llegó a la mansión Espinosa del Monte, la rutina de Rosario se repitió como un ciclo implacable. La casa era inmensa, con paredes de mármol y muebles de lujo que parecían hablar de los tiempos, susurrando sobre riquezas y glorias pasadas. El olor a café recién hecho invadía los pasillos, pero no era para ella.
Era a don Ernesto, el mayordomo arrogante que la ignoraba con una mirada de superioridad cada vez que pasaba, y a Camila, la prometida de Esteban, que apenas le dirigía una palabra, excepto para pedirle café para que estuviera más caliente o cenar antes. Rosario fue tratada como un mueble, presente, pero invisible. Ella estaba allí para servir, limpiar, hacer lo que nadie más quería hacer. Al pasar por la sala, escuchó la conversación apagada de don Ernesto y Camila, como de costumbre. Hablaron sobre los preparativos para la boda, pero como siempre, ignoraron lo que estaba sucediendo a su alrededor. Rosario ya estaba acostumbrada a esto. Los ricos hablaban de sus vidas como si el mundo fuera un escenario y todos los demás fueran solo extras. Nadie la notó. Nadie le preguntó qué pensaba o sentía, y sin embargo, lo escuchó todo. Se sentó en la silla de la habitación de invitados, donde la señora con Alzheimer pasaba sus días, observando el vacío en sus ojos. Pacientemente, Rosario tomó la mano de la señora y la acarició tiernamente, como si supiera que esas manos sostenían recuerdos a los que ya no se podía acceder. «¿Qué será de usted, señora, cuando el tiempo la lleve por completo?», pensó, en silencio. Pero la dama no respondió. Solo miró al vacío con una sonrisa distante, como si todavía estuviera tratando de recordar algo que nunca llegaría. Mientras tanto, abajo, Esteban, el multimillonario, estaba sentado en su silla de ruedas. Observó a Rosario en silencio, sin que ella lo supiera. Esteban estaba allí, fingiendo ser el hombre debilitado y paralizado después de un accidente de helicóptero que él mismo había fingido. La farsa era su forma de poner a prueba a su prometida, Camila, que acudía a él solo por las apariencias, sin preocuparse realmente por él. Pero Rosario, aunque no lo sabía, era la única que lo cuidaba con genuina dedicación. Cada uno de sus gestos, desde cambiarle los pañales hasta ajustarse la manta, lo hacía con una dulzura y paciencia que Camila nunca había tenido. Rosario no preguntó, no se entrometió en las preguntas de otras personas. Sabía que su lugar estaba en la cocina, en el pasillo, en las habitaciones de invitados. Sabía que su voz no tenía poder allí, que sus opiniones y sentimientos eran ignorados. Solo existía para servirles, como un reflejo opaco de sus necesidades. Pero había algo dentro de ella, algo que se iluminaba cada vez que miraba a Esteban, algo que la hizo sentir una extraña conexión con ese hombre que parecía tan distante, tan atrapado en su propia mentira. Fue en una cálida tarde de primavera, cuando el sonido de la lluvia comenzó a invadir las ventanas de la mansión, que Rosario sintió que algo cambiaba. Esteban estaba allí, como siempre, sentado en su silla de ruedas. La observó desde lejos, con los ojos fijos en ella. Él no lo sabía, pero ella lo sabía. Algo en su postura, algo en la forma en que respiraba, le hizo pensar que estaba sintiendo algo más por ella que solo la necesidad de ser atendido. Pero antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, el sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Era Camila, la novia. Entró rápidamente en la habitación, sin más que una mirada distraída a Rosario, y se dirigió directamente a Esteban. La forma en que le hablaba, como si fuera solo una figura distante, un objeto de lujo para guardar, hizo que Rosario sintiera una punzada en el pecho. ¿Cómo podía tener tanto frío? ¿Cómo podría no ver lo que estaba justo frente a ella? ¿Cómo podía ser tan insensible con alguien que estaba sufriendo tanto? Rosario sintió un dolor profundo, una tristeza que no solo era suya, sino de todas las mujeres como ella, que viven en los márgenes, que pasan por todo sin ser vistas. ¿Cuántas mujeres han pasado por esto y han estado en silencio?, pensó, sintiendo el peso de su propia invisibilidad. El dolor era insoportable, pero al mismo tiempo, había una fuerza silenciosa dentro de ella, algo que la mantenía firme. Sostuvo la tela con manos temblorosas. Nadie la notó, pero ella lo vio todo. Si tú también has sentido el peso de la invisibilidad, de la indiferencia del mundo, comenta aquí. No estás solo. Creo que podemos vernos, incluso cuando nadie más nos ve. Y allí, en esa casa llena de riquezas, ilusiones y mentiras, algo comenzó a suceder, algo que nadie esperaba. Algo que podría cambiarlo todo. Esteban, el multimillonario, estaba a punto de descubrir que, al final, era la señora de la limpieza la que más necesitaba, no la novia que creía que era su elección. Pero, ¿hasta qué punto este secreto podría cambiar su destino? ¿Y qué haría Esteban cuando finalmente supiera la verdad?
Esteban Espinosa era un hombre de contrastes, multimillonario heredero de una de las minas más grandes de Sonora. Su vida fue una construcción meticulosa de poder y riqueza. Pero detrás de la fachada del éxito había un alma suspicaz, marcada por la frialdad y la desconfianza. Desde que era un niño, la mirada severa de su padre siempre lo había mirado con desaprobación. Esteban creció bajo el peso de las expectativas de un hombre que nunca expresó amor, solo exigió perfección. Su padre creía que el éxito era la única prueba de valor, y por eso Esteban se dedicó en cuerpo y alma al trabajo, a los negocios, a construir un imperio que nunca le trajo paz. Pero ninguna medalla, ningún premio, ningún reconocimiento fue suficiente para llenar el vacío que había llevado desde la infancia, el vacío de no ser amado, de nunca ser visto por lo que realmente era, y ahora, como adulto, este vacío solo empeoró. Cuando conoció a Camila, la joven de apariencia impecable y sonrisa fácil, Esteban creyó haber encontrado algo que faltaba en su vida. Ella era todo lo que creía que necesitaba, hermosa, encantadora, con la educación de alguien que se había criado entre los ricos, con las ambiciones de una mujer que siempre había sabido lo que quería. Pero Esteban, con su mente aguda y sus ojos vigilantes, comenzaba a sospechar. Había algo en ella que no se sentía genuino. Sus sonrisas eran frecuentes, pero no siempre sinceras. Las palabras de afecto parecían vacías. Se dio cuenta, en el fondo, de que tal vez ella solo estaba interesada en su dinero. El miedo a ser engañado, a ser utilizado, se instaló dentro de él como un veneno, consumiendo cada pedacito de su confianza. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación y desilusión, a Esteban se le ocurrió un plan loco, pero que creía necesario para poner a prueba el amor de Camila. Decidió fingir una parálisis total, un accidente de helicóptero que lo dejaría confinado a una silla de ruedas, incapaz de hablar o moverse. ¿Cómo podría alguien fingir una tragedia tan bien? ¿Cómo podía engañar a todos los que lo rodeaban? Y más aún, ¿cómo podía estar tan seguro de que la mujer con la que pretendía casarse realmente lo amaba? Quería asegurarse de que el amor que ella sentía por él no estuviera ligado a su fortuna. A los ojos de todos, se convirtió en un hombre impotente, mudo y sin vida. Don Ernesto, el mayordomo, y Camila, la novia, lo cuidaron como si fuera una frágil obra de arte, algo que hay que mantener, pero sin ningún calor humano. Pero había algo en Esteban que no se desvanecería. Su mente seguía siendo aguda, su pensamiento rápido y crítico, como siempre lo había sido. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo a su alrededor, o al menos, creía saberlo. Pero algo inesperado sucedió durante esta cruel prueba. Rosario, la señora de la limpieza, la mujer invisible, era la única que no lo trataba con desapego. A diferencia de los demás, ella no lo miró con lástima. Ella no lo veía como un inválido o un mueble. Ella lo vio como una persona, con todos sus miedos, su angustia y su dolor. Todos los días, cuando entraba en la habitación donde estaba, lo trataba con una ternura que nunca había experimentado. No lo alimentó con prisa o indiferencia, sino con paciencia, con la calma de quien sabe lo que significa sufrir sin palabras. Cuando le aplicaba ungüento en las úlceras de decúbito, le hablaba como si pudiera oír. Y, para su sorpresa, Esteban escuchó todo. Ella oró por él en voz baja. Su oración susurraba como un secreto entre ella y Dios. Señor, que encuentre paz, que encuentre el amor verdadero. Esteban sintió una extraña emoción gestándose dentro de él mientras escuchaba estas palabras. Las palabras que nadie más dijo. Las palabras que nunca había escuchado de su propia madre, de su padre, de nadie. Lo tocaron de una manera que no podía explicar. Ella no solo lo estaba cuidando físicamente, ella lo estaba cuidando de una manera que él no sabía que necesitaba. Ella vio su alma, no solo su cuerpo. Al principio pensó que era solo un reflejo de su soledad, de su desesperada necesidad de sentirse amado. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a darse cuenta de que lo que sentía por ella no era solo gratitud. Había algo más, algo que lo aterrorizaba. Se estaba enamorando. ¿Cómo podría ser esto posible? Estaba atado a una silla de ruedas, fingiendo no poder moverse. ¿Cómo podía enamorarse de una mujer que nunca lo vio como algo más que una responsabilidad? La tensión entre ellos comenzó a crecer, y Esteban comenzó a sentir una especie de conflicto interno que lo abrumaba. No quería creer que se estaba enamorando de una mujer sencilla.
una mujer que nadie más parecía notar. Ella era diferente de Camila. No usaba ropa cara ni se preocupaba por el estatus. No tenía miedo de tocarlo, de hacerle preguntas que nadie más se atrevería a hacer. Ella lo trató humanamente, algo que nunca había sabido que necesitaba tanto. Pero a medida que esta creciente emoción lo consumía, se preguntó, ¿estaba buscando solo un consuelo temporal, un alivio de su soledad, o algo más profundo realmente se estaba gestando entre él y Rosario? Ella, una mujer a la que nunca hubiera imaginado que podría amar, se estaba convirtiendo en alguien fundamental en su vida. Y, sin embargo, había algo en él que temía que cuando todo se revelara, ella también lo abandonaría. Sabía que su plan no podía durar para siempre. Un secreto tan grande no podía permanecer oculto para siempre. Rosario, a su vez, sintió que algo crecía dentro de ella. Aunque era la mujer sencilla que nadie veía, sabía que había algo en Esteban que no era igual a los demás. Vio una fragilidad en él, una vulnerabilidad que nunca imaginó que pudiera existir, pero también sabía que se estaba distanciando, que la verdad sobre quién era realmente algún día tendría que salir a la luz. La duda la consumía. Él también la veía como algo más que una sirvienta. Vio lo que ella sentía por él. El silencio entre ellos se hizo insoportable, y Esteban, cada vez más, se preguntaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar por este amor que parecía imposible. ¿Podría el secreto que llevaba arruinarlo todo? Una tarde, sentado en su silla de ruedas, escuchando a Rosario cuidarlo con la misma paciencia de siempre, se encontró en un dilema. ¿Podría de alguna manera seguir fingiendo estar paralizado, o era hora de revelar su engaño? Y, lo que es más importante, estaba dispuesto a perderlo todo, incluida su propia identidad, para tener amor verdadero. Una tarde, mientras la lluvia ligera golpeaba las viejas ventanas de la mansión espinosa del monte, Rosario limpiaba los pasillos de mármol con pasos silenciosos, como una sombra en medio de un mundo que nunca la vería. Los demás no se dieron cuenta, pero ella lo vio todo. El brillo falso en los ojos de Camila, la forma en que entró a la casa como una princesa de Polanco, todo maquillado, con sus vestidos caros que hacían que el ambiente pareciera aún más frío y distante. La joven prometida de Esteban nunca lo miró con los mismos ojos que Rosario. Camila era fría, distante, y a veces, casi indiferente. Cada visita suya parecía ser una actuación, una muestra de lo que ella pensaba que era el amor, pero para aquellos que realmente miraban, no era más que una cortina de humo. Camila llegaba una vez a la semana, siempre con regalos para ella, pero nada para Esteban. Ni una palabra de afecto genuino, nada que calentara el aire helado entre ellos. Se acercó a Esteban como si fuera un mueble, una silla de ruedas que era más decorativa que funcional. Le daba la mano, como si estuviera siguiendo un protocolo social. Luego se tomaba una selfie, sonriendo a la cámara como si el mundo estuviera a punto de ser tomado por ella. «Eres tan fuerte, Esteban», dijo, como si esas palabras no fueran más que un truco ensayado. Nada parecía real en sus gestos. El amor que decía tener por él era una fachada tan bien construida como su impecable maquillaje. Rosario, silenciosa en su rincón, observaba todo. Vio cómo Esteban estaba en silencio, escuchando cada palabra vacía y cada gesto que ni siquiera llegaba a tocar su alma. También vio cómo el dolor comenzaba a tomar forma dentro de él. Cada mirada lejana de Camila, cada gesto de indiferencia, era un peso que cargaba con más fuerza con cada visita. E incluso entonces, no dijo nada. Permitió que todo sucediera a su alrededor, como si no pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. Pero había algo más en Esteban, algo que Rosario notó. Lo vio todo, lo sintió todo, pero simplemente se calló. Una tarde, mientras Camila se acomodaba con su frialdad habitual en la habitación de Esteban, Rosario notó un detalle. Camila se acercó a él y antes de irse, rápidamente escondió algo en el cajón de la oficina. El movimiento fue tan rápido, pero tan evidente, que Rosario no pudo ignorarlo. ¿Qué guardaba allí? Era un documento. Dinero. Algo que no quería que nadie viera. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Rosario. Se acercó discretamente al cajón vacío, tratando de imaginar qué podría ser tan importante que la prometida de Esteban se sintió obligada a esconderse. «¿Está todo bien, señora Camila?», preguntó Rosario, tratando de disimular su curiosidad. Camila no respondió de inmediato. Ella solo le dirigió una mirada de desdén, como si la presencia de Rosario fuera una interrupción en su vida de apariencias. «¿Estás aquí para limpiar?»,
no para dar una opinión, dijo, con la voz cortada y la boca torcida en una sonrisa falsa. El tono de su voz era frío, sin emociones, como si fuera una orden. Rosario bajó la cabeza, su postura humilde como siempre, pero dentro de ella creció una revuelta silenciosa. Conocía su lugar en esa casa. Sabía que solo era la señora de la limpieza, la mujer que pasaba desapercibida para todos, pero en ese momento sintió un profundo dolor en su corazón, algo que la molestó profundamente. ¿Cómo podría alguien mirar el sufrimiento de otra persona e ignorar todo con tanta crueldad? Pero lo que más dolió fue ver a Esteban. Lo observaba todo, con los ojos fijos en ella, pero sin decir una palabra. Vio la humillación silenciosa que sufrió allí, la brutal diferencia entre el amor que creía recibir de Camila y el cariño que realmente recibió de Rosario. Había algo en Esteban que comenzaba a transformarse, algo que ya no podía ignorar. Estaba empezando a notar lo que estaba frente a él todo el tiempo, algo que había estado tratando de alejar, pero que lo tocaba cada vez más profundamente. El amor de Rosario era real, mientras que el de Camila no era más que un disfraz. En los días siguientes, Rosario no podía quitarse de la cabeza lo que había visto en el cajón, que escondía Camila. En cada rincón de la casa, sentía que algo no estaba bien. Había más en esa mansión que solo un multimillonario en silla de ruedas y una novia distante. Las mentiras estaban por todas partes, y Rosario sintió como si fuera la única que lo veía. La casa estaba llena de secretos, secretos que Esteban nunca había querido enfrentar, y que Camila intentaba ocultar desesperadamente. Cuando entró en la habitación de Esteban esa tarde, la tensión estaba en el aire. El silencio entre los dos parecía insoportable, como si todo lo que habían experimentado hasta ahora estuviera a punto de desmoronarse. Esteban estaba allí, en su silla, pero sus ojos estaban más vivos que nunca. Sabía que las cosas estaban cambiando. Había algo allí, algo en las palabras y gestos de Rosario, que estaba comenzando a derribar las barreras que había construido a su alrededor. Él la miró, y, por un breve momento, ella vio algo en sus ojos que no era solo tristeza. Era una súplica silenciosa de ayuda, una súplica de comprensión. Se acercó a él con la misma paciencia de siempre, pero dentro de ella se estaba gestando una tormenta. ¿Qué había visto? ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero todo seguía siendo muy confuso. ¿Sabía Esteban más de lo que dejaba ver? ¿Tenía él también algo que ocultar? Y lo que es más importante, ¿podría finalmente ver realmente a la mujer que había estado a su lado todo el tiempo? Rosario sintió que algo estaba a punto de suceder, algo que lo cambiaría todo, pero aún no sabía qué era. Rosario estaba en la cocina, sola, cuando escuchó el suave sonido de la puerta del dormitorio de doña Elvira abriéndose. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aire frío de la mañana. La dama, con los ojos empañados por la enfermedad que se apoderó de cada parte de su memoria, apareció en el pasillo, sus pasos lentos e inciertos, como si estuviera perdida en el tiempo y el espacio. Se acercó a Rosario con una sonrisa tímida, como si, por un momento, hubiera recordado algo importante. Cuando la vio, sus manos, frágiles y delgadas como el papel, se extendieron hacia ella. «Lupita, muchacha», dijo doña Elvira con voz llena de dulzura pero llena de confusión. Rosario hizo una pausa por un momento, sintiendo una punzada en el pecho, como siempre sentía cuando escuchaba ese nombre. Ella no era Lupita, nunca lo sería, pero por alguna razón, en esa casa, siempre se sintió como si estuviera usando el manto de alguien que no tenía nombre, alguien que nunca sería realmente visto. Sostuvo las manos de doña Elvira con cariño. Los dedos temblorosos de la dama eran como pequeñas raíces que se entrelazaban con las suyas, como si quisieran asentarse en algo que aún era real, incluso si la memoria de la mujer se estaba desvaneciendo. Rosario cantó una vieja canción, algo que había aprendido de su abuela cuando era niña. La suave melodía tocó el ambiente, llenando el vacío de la mansión con algo que se parecía a la esperanza. «Duerme, duerme, niña», susurró, mientras ayudaba a doña Elvira a acostarse en la cama. «Y el ángel de la guarda te protegerá». Los ojos de doña Elvira se cerraron lentamente y su rostro se relajó, como si por un momento estuviera en paz. Rosario estaba allí, a su lado, sus pensamientos vagando, pero aún conmovida por esa conexión silenciosa. Había algo profundamente humano en el tacto de doña Elvira, algo que Rosario nunca había encontrado en nadie en esa casa.
Una sensación de ser reconocida, de ser vista por un momento, sin juicios, sin silencios ni miradas en blanco. Pero esa mañana sucedió algo diferente. Cuando Rosario se levantó para salir de la habitación, doña Elvira la agarró de la mano con una fuerza inesperada. Era una fuerza frágil pero firme. La señora la miró, con los ojos aún apagados, pero con una intensidad que Rosario no había visto antes. «No confíes en la chica con el maquillaje», murmuró doña Elvira, con voz ronca y ansiosa. «Ella quiere apagar todo con fuego». Rosario se detuvo, con la respiración contenida en el pecho. Las palabras eran confusas, no tenían sentido. Ella frunció el ceño, tratando de entender. ¿Quién era la chica del maquillaje? ¿Y qué significaba apagarlo todo con fuego? No sabía lo que eso significaba, pero una extraña sensación, algo que no podía identificar, le recorrió la espalda. Algo andaba mal, muy mal, y aún no sabía qué era. Antes de que pudiera responder, doña Elvira comenzó a cantar una canción de cuna, una melodía suave, algo que formaba parte de la infancia de Esteban. Era una canción que Rosario nunca había escuchado, pero que tocaba algo dentro de ella. La dama cantó con voz temblorosa, y la canción pareció, por un momento, rescatar algo perdido en su pasado, algo que nadie más parecía recordar. Rosario se arrodilló junto a la cama, escuchando atentamente, conmovida por la vulnerabilidad de doña Elvira. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Por qué esa canción sonaba tan familiar? Y, lo que es más importante, ¿por qué esta mujer que apenas reconocía a su propio nieto, hablaba de algo tan misterioso, tan enigmático? Rosario no lo sabía, pero algo dentro de ella decía que no se trataba solo de una conversación sin sentido de alguien que había perdido la memoria. Fue una advertencia de algo que se acercaba, algo que todavía no podía entender. Esteban, que hasta entonces había permanecido en su rincón silencioso, observaba todo sin decir una palabra. Sus ojos estaban fijos en doña Elvira, y por un breve momento, Rosario sintió que él estaba realmente allí, sintiendo lo que ella sentía. Ella no lo sabía con certeza, pero algo dentro de ella, una intuición, le dijo que estaba empezando a ver realmente a las personas que lo rodeaban. Y ella, más que nadie, sintió esta mirada de Esteban como algo poderoso. Estaba empezando a darse cuenta, pero aún no lo sabía. Todavía no entendía. Se puso de pie, mirando por última vez a doña Elvira, que se estaba quedando dormida lentamente, perdida en su canción y en sus pensamientos. Rosario sintió que un profundo aliento salía de sus pulmones, como si el aire fuera demasiado pesado. Todavía no entendía las palabras de la dama, pero algo dentro de ella decía que todo lo que había experimentado hasta ahora estaba a punto de cambiar. Las piezas estaban cayendo en su lugar, pero el marco aún estaba borroso. Lo sintió con cada fibra de su ser. Algo estaba a punto de suceder, algo que finalmente la haría ver. Y tal vez, solo tal vez, era Esteban quien realmente la vería. Lo siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía, la soledad que siempre la había acompañado. Pero cuando miró el rostro de doña Elvira, se sintió menos invisible, menos sola, como si, en ese momento, hubiera tocado algo que valiera la pena. Algo cierto. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido, que la soledad de Rosario, su lucha, su dolor, ha encontrado eco en ti. Rosario estaba en la oficina, con el paño húmedo en las manos, tratando de limpiar la pila de papeles y objetos que se habían amontonado sobre el escritorio de Esteban. La mansión estaba en silencio, como siempre. Los pesados pasos de don Ernesto resonaban en los largos pasajes, pero más allá de eso, solo se escuchaba el sonido de los propios movimientos de Rosario y el susurro de las hojas que ella arreglaba cuidadosamente. Una rutina que se repetía todos los días, una rutina que nadie notaba, pero que cargaba a cuestas como un peso invisible. Fue cuando se agachó para recoger una astilla que yacía en el suelo que algo la hizo detenerse. En la esquina del bote de basura, parcialmente roto, había una carta. Dudó por un momento, mirando a su alrededor, pero la curiosidad se hizo más fuerte. A Rosario nunca le gustó entrometerse en los asuntos de otras personas. Conocía su lugar, pero esa carta, algo en ella llamó su atención. El nombre testamento brilló ante sus ojos, y las palabras parálisis psicológica
Estaban marcadas con un bolígrafo rojo, como si alguien quisiera resaltar algo muy importante. El corazón de Rosario latía más rápido. No era una mujer que se metiera con las cosas de otras personas, pero había algo en ese pedazo de papel que no podía ignorar. Su cuerpo se movía automáticamente, como si la carta la estuviera llevando a una realidad de la que nunca imaginó que sería parte. Rompió un trozo de la carta con cuidado. Las palabras estaban borrosas por el borrado, pero aún podía leer lo suficiente. No está enfermo, todo es una farsa. Las palabras resonaron en su mente como un grito ahogado. Esteban, el hombre al que cuidaba con paciencia, con toda la delicadeza que sabía dar, no estaba paralizado. Fingió serlo. Todo lo que pensaba que era verdad, todo lo que creía sobre él, sobre su fragilidad, era una mentira. La conmoción que atravesó su pecho fue tan grande que casi deja caer el trozo de papel. Se quedó allí, inmóvil durante unos segundos, el peso del descubrimiento apretando su pecho. No podía procesar eso. ¿Cómo pudo Esteban hacer eso? ¿Por qué estaba fingiendo? ¿Y por qué alguien dejaría una carta tan importante tirada a la basura, como si fuera un detalle sin importancia? Sabía que su vida estaba lejos de ser simple, pero que eso lo cambió todo. Respiró hondo, tratando de controlar la marea de emociones que se estaba formando dentro de él. No le correspondía cuestionar nada. Ella lo sabía. Su vida siempre ha consistido en permanecer en su esquina, invisible, sin interponerse en el camino. Pero algo dentro de su pecho decía que no podía ser ignorado. Tenía que mantener ese secreto. Era demasiado grande para ser solo un pedazo de papel roto. Mientras trataba de ordenar sus pensamientos, escuchó el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Era Camila. Entró en la oficina. Sus tacones altos resonaron contra el piso de mármol, y Rosario instintivamente escondió la carta en el bolsillo de su falda. No sabía qué iba a hacer con él, pero no podía dejar que nadie lo supiera. Camila parecía más preocupada por su imagen reflejada en el espejo que por cualquier otra cosa. La joven caminó hacia el escritorio de Esteban, con expresión aburrida, jugueteando con su teléfono celular. Rosario dio un paso atrás, mirando a la mujer. Camila, con su cabello perfectamente alisado y su maquillaje impecable, hablaba por teléfono, pero parecía completamente desconectada de su entorno. Habló con alguien, pero no era el tipo de conversación que alguien escuchaba. Era amortiguada, casi secreta. La única parte de la conversación que Rosario pudo entender fue una frase, dicha con una voz llena de ira e impaciencia. Nunca sabrá que el testamento ha cambiado. Esas palabras cayeron sobre Rosario como un peso mortal. ¿Cambiado? ¿Testamento? Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Alterar un testamento significaba una inmensa traición. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién más estuvo involucrado en este juego sucio? Esteban estaba siendo manipulado de una manera que ella no podía entender, y las piezas del rompecabezas que estaba comenzando a armar eran tan oscuras que apenas podía creerlo. Camila colgó el teléfono con un gesto repentino y arrojó el dispositivo sobre la mesa, sin importarle si estaba arrugando papeles o esparciendo objetos. Rosario se agachó, tratando de parecer distraída, pero su mirada estaba fija en Camila. Sabía que algo andaba muy mal, algo que se estaba ocultando. Camila no sabía que lo había escuchado todo. Poco se imaginaba que ese pequeño secreto estaba ahora en posesión de Rosario, la señora de la limpieza invisible. El sonido de los tacones de Camila alejándose fue lo que despertó a Rosario de su trance. Estaba sola de nuevo, pero algo en su pecho pesaba más que antes. Ahora, sabía que lo que estaba sucediendo en la mansión no era solo un simple drama de un multimillonario en busca del amor verdadero. Había algo más oscuro en juego, algo mucho más peligroso. Se guardó la carta en el bolsillo, consciente de que esto era solo el comienzo. Ahora, ya no podía volver atrás. Estaba involucrada en un complot que ni siquiera imaginaba, pero al mismo tiempo, una parte de ella sabía que, tal vez, este era el momento en que finalmente la verían. Tal vez eso era lo que Esteban necesitaba. Alguien que pudiera ver más allá de las mentiras, más allá de las falsas apariencias. Pero, ¿qué hacer con esta verdad? ¿Podría usarlo para destruir lo que estaba mal? ¿O para mantenerlo como un secreto aún mayor, algo que nadie descubriría jamás? Rosario se sentó en la silla de su oficina. El peso del papel en su bolsillo se volvió cada vez más insoportable. Todavía no lo sabía,
pero sintió que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Qué haría ahora? Esa noche, la tormenta afuera parecía gritar más fuerte que nunca, como si el cielo mismo estuviera tratando de romper el silencio que se había instalado en la mansión. Las gotas de lluvia golpeaban violentamente las ventanas, pero dentro de la casa, todo seguía siendo incómodo. El calor sofocante del ambiente contrastaba con el viento frío que se extendía por las calles de Coyoacán, una ciudad que parecía tan alejada de la realidad que Rosario conocía, tan llena de promesas y secretos, pero al mismo tiempo, tan inmersa en la soledad. Rosario estaba de nuevo en la habitación de Esteban. Lo encontró con los ojos cerrados, las manos apretadas sobre la manta, respirando con dificultad, como si un dolor real se apoderara de su cuerpo, algo mucho más profundo de lo que cualquier farsa podría ocultar. La frialdad de su piel parecía ignorar las mantas que ella colocó cuidadosamente sobre él. Era débil, más débil de lo que ella lo había visto antes. No eran los músculos que fingía no controlar, sino algo interno, un dolor invisible que tal vez ni siquiera él podría nombrar. Se acercó lentamente, sintiendo que su corazón se apretaba. ¿Qué estaba pasando allí? Esteban sin duda estaba atormentado por algo que no podía ocultarse a sí mismo. Lo había visto en momentos de fragilidad, pero nunca tan vulnerable. Las lágrimas se escapaban de sus ojos, traidores, como si no pudieran contenerse ante todo el dolor que intentaba enmascarar. Rosario dudó por un momento, pero la compasión era más fuerte que cualquier restricción que se impusiera a sí misma. Sin pensarlo, recogió la vieja manta, la que había pertenecido a su madre, que había encontrado en el almacén de la casa. Era una manta sencilla, desgastada por el tiempo, pero tenía algo acogedor, algo que reconfortaba a quienes la tocaban. Y mientras Esteban la miraba fijamente, con los ojos vacíos, ella lo cubrió de afecto. Por un segundo, los dos permanecieron allí, en ese silencio, separados por un abismo de palabras no dichas, pero unidos por un simple acto de cuidado. «No estás solo», Rosario murmuró casi sin querer, pero las palabras salieron, como un susurro cargado de algo que no podía controlar. Ella le tocó la cara, sus manos temblaban, tratando de transmitirle un sentimiento que ella misma no sabía cómo definir. Incluso si nadie te escucha. Por un momento pareció que Esteban iba a responder. Sus labios se movieron, pero se contuvo. Sus ojos se cerraron una vez más, como si tuviera miedo de lo que pudiera revelarse. Se permitió un pequeño suspiro, como si el dolor que sentía fuera algo que no supiera manejar, ni con palabras ni con gestos. Ella lo observó durante unos segundos más. El peso de la situación aún colgaba entre los dos, y en ese momento, Rosario sintió una ligera presión en el pecho. Lo que acababa de decir no era solo para él, también lo era para ella. No estaba sola en esa lucha, sin importar cuánto quisiera creer que lo estaba. Algo estaba sucediendo allí, algo que todavía no entendía, pero sabía que lo cambiaría todo. Sin embargo, la paz de ese momento se hizo añicos cuando el sonido de los tacones de Camila resonó por los pasillos. Entró en la habitación, con su paso apresurado, sin darse cuenta de la escena entre los dos, como de costumbre. Camila solo estaba allí para exigir, para obtener lo que quería. El rostro de la joven estaba marcado por la frialdad de alguien que estaba más preocupado por su estatus que por cualquier otra cosa. Entró, sin siquiera mirar a Esteban, que seguía allí, inmóvil, pero de alguna manera más humano de lo que jamás se podía percibir. Rosario se apartó lentamente, con el corazón aún acelerado, y se puso de pie, mirando a Camila con una expresión que reflejaba solo la frustración de alguien que sabía lo que estaba sucediendo pero se sentía impotente para cambiar algo. Camila se acercó a Esteban, y Rosario, cantando, escuchó lo que decía con voz impaciente: «Necesito acceso a la seguridad familiar». Ahora, siempre fue así. Camila no tuvo tiempo de ver más allá de su propia necesidad. La familia a salvo. Estaba allí, una vez más, buscando lo que podría garantizar su futuro, ignorando al hombre al que llamaba su prometido, como si fuera solo una pieza de un juego que estaba tratando de controlar. Rosario se quedó allí, escuchando la conversación detrás de la puerta, con todo el cuerpo tenso, como si fuera ella la que estaba siendo violada por ese silencio. Esteban, por un momento, pareció mirar hacia arriba, pero sus hombros cayeron pesadamente hacia atrás en la cama. Fue derrotado, no solo físicamente, sino emocionalmente.
tal vez incluso más de lo que se permitió mostrar. Camila no podía verlo. Rosario, por otro lado, lo vio de una manera que ni siquiera él podía verse a sí mismo. La mirada de Esteban se encontró con la de Rosario, que observaba la escena desde lejos. Y allí, en sus ojos había algo. Tal vez culpa, tal vez arrepentimiento. Pero algo estaba empezando a cambiar dentro de él. Sabía que, en algún lugar, ya había cedido a este sentimiento. Y eso lo aterrorizó. Pero la verdadera pregunta era, ¿en quién elegiría confiar? ¿La mujer que lo cuidó con compasión? ¿O la que solo buscó lo que podía alejarlo de todo? Sintió que su corazón se apretaba cuando vio ese intercambio de miradas. Pero no podía hacer nada por ahora. Estaba atrapada en su papel de invisible. Pero las piezas del juego estaban comenzando a moverse, y sabía que el destino de todos estaba a punto de ser alterado. Estaba a punto de tomar una decisión. ¿Y quién sería la verdadera heroína de esta historia? El amanecer en Coyoacán llegó tranquilo, casi como si la ciudad supiera que algo estaba a punto de suceder, pero se negó a dar el primer paso hacia la revelación. La suave luz que entraba por las cortinas de la habitación de Esteban parecía iluminar las imperfecciones de la casa, revelando las marcas del tiempo y los signos de una vida que había sido vivida bajo el peso de la mentira. Rosario llegó por la mañana, como siempre, con una bandeja en las manos y el corazón cargado de una rutina que sabía que estaba vacía. Pero había algo diferente esa mañana. Algo en el aire que la hacía sentir incómoda, como si el destino le susurrara que el momento del cambio estaba ahí. Se acercó a la cama de Esteban y, sin pensarlo, comenzó a cantar en voz baja, una sencilla canción de la Virgen de Guadalupe. Era una melodía que siempre cantaba en las noches más difíciles, cuando la soledad se la había tragado por completo. Esas palabras sagradas eran su único consuelo, y cuando cantó, su corazón se calmó y el dolor del mundo pareció distanciarse un poco más. Pero esa mañana, algo cambió, algo que nunca imaginó que sucedería. Se dio cuenta poco a poco de que los ojos de Esteban estaban abiertos. El sonido de su respiración, que antes había sido amortiguado e irregular, ahora parecía más controlado, más profundo. Rosario se detuvo, el canto muriendo en sus labios. Sus ojos se encontraron con los de él, y fue como si el tiempo se hubiera detenido. Un eterno segundo pasó entre ellos, y la mirada de Esteban ya no estaba vacía. Era como si se hubiera despertado, como si, de repente, hubiera vuelto a la vida. Esteban movió los dedos lentamente, casi imperceptiblemente, pero Rosario lo vio. Sus ojos se abrieron, y la bandeja que sostenía se le escapó de las manos, y cayó al suelo, haciendo un ruido ahogado. Se agachó rápidamente, tratando de recoger los pedazos de vidrio, pero el miedo le impidió moverse con agilidad. Algo dentro de ella temblaba, una extraña sensación que no podía explicar. ¿Qué estaba pasando? Esteban. Esteban se estaba despertando. ¿Tú puedes moverte?, preguntó Rosario, con voz temblorosa, sin creer lo que acababa de ver. Pero no respondió. Esteban solo la miró con ojos llorosos, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, como si finalmente pudiera sentir de nuevo. Y allí, en medio de ese dolor y confusión, Rosario entendió algo que nunca antes había sabido. Había mentido. No estaba paralizado. Había fingido todo esto. El dolor que sintió fue real, pero no físico. Era emotivo, y estaba almacenado dentro de él como un peso que no sabía cómo aligerar. Por un momento, los dos se quedaron allí, en el silencio roto solo por la respiración apresurada de Esteban. No dijo una palabra, pero su mirada hablaba más que cualquier palabra. Había una pregunta allí, algo que quería entender, pero no sabía cómo preguntar. Rosario, todavía arrodillada en el suelo, con la bandeja rota a sus pies, se acercó con un gesto cauteloso. La tensión en el aire era casi palpable. Sabía que ese momento lo cambiaría todo. No había vuelta atrás. Ya no había forma de fingir. Se inclinó hacia adelante, su voz suave y segura, como si estuviera haciendo una promesa, un pacto silencioso entre ellos. «No se lo voy a decir a nadie», susurró, sus palabras cargadas de una sinceridad que provenía del fondo de su ser. «Pero confía en mí». Y en ese momento, algo dentro de Esteban se rompió. Cerró los ojos por un segundo, y las lágrimas continuaron cayendo, sin detenerse, como si todo el peso de su farsa se estuviera desmoronando. Rosario se quedó allí, con la mano extendida hacia él, pero sin tocarse. Ella no necesitaba hacerlo. Él ya sabía que ella estaba allí para él.
Incluso con el dolor y el miedo, incluso con el peso de todo lo que había hecho, ella estaba allí para cuidarlo, para verlo, para ser la única que no lo miraba como un objeto de su propia mentira. Rosario, con las manos temblorosas, se apartó lentamente y comenzó a limpiar el desorden en el piso, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Sabía que lo que había sucedido en ese momento no se trataba solo de la revelación del engaño de Esteban. Era algo más profundo, algo que no sabía cómo explicar. ¿Cómo podía ella, una mujer sencilla, invisible para todos, ser la única en ver el verdadero dolor de Esteban? ¿Cómo podía ser ella la única en darse cuenta de que él, en el fondo, no quería ser ese hombre que fingía estar paralizado? No sabía las respuestas, pero sabía que algo estaba empezando a suceder entre ellos, algo más grande, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Pero en ese instante, el dolor silencioso que sintió estaba más presente que nunca. No importaba cuánto intentara esconderse, sabía que el dolor era parte de ella, como una marca invisible que la acompañaba todos los días. Un dolor que a menudo parecía no tener fin. ¿Alguien más entiende este dolor?, pensó. Un pensamiento que la había acompañado durante años, un dolor que se guardó para sí misma. Se había acostumbrado a la invisibilidad, al peso de ser invisible para los demás, de no ser vista, de no ser escuchada, pero ese momento estaba cambiando eso. Estaba siendo vista, y no solo por Esteban. Pero, ¿lo vería todo el mundo también? Si alguna vez has sentido este dolor, esta invisibilidad, o si tienes algo que decir sobre este momento, deja un comentario. Quizás, juntos, podamos entender un poco más sobre lo que es ser visto, lo que es ser escuchado, lo que es existir sin ser notado. Rosario se quedó allí, en silencio, mientras la casa continuaba con su rutina. Pero algo dentro de ella había cambiado, y sabía que la historia entre ella y Esteban apenas comenzaba. Algo grande estaba a punto de suceder, algo que finalmente podría sacar a la luz las verdades ocultas, las mentiras disfrazadas, y tal vez incluso salvarlas a ambas. Pero, ¿qué pasaría cuando se revelara el secreto? Rosario ya no sabía dormir. Desde el momento en que Esteban la miró tan intensamente, como si viera más allá del cuerpo, más allá de la máscara de parálisis que había usado durante tanto tiempo, todo parecía haber cambiado. Cada paso que daba en esa mansión ahora iba acompañado de una sensación de urgencia. Se estaba convirtiendo en parte de algo mucho más grande, algo que no podía ignorar. El silencio, hasta entonces su mayor aliado, ahora parecía pesado, como si le exigiera algo. Y con cada mirada furtiva que lanzaba a Camila, a don Ernesto, a ese frío abogado, el peso aumentaba. El comportamiento de Camila ya no pasaba desapercibido. Ella, con su maquillaje impecable y su voz dulce y falsa, parecía moverse a través de las sombras, como una figura que nunca mostró su verdadero rostro. Cada encuentro con el abogado Robledo, cada palabra intercambiada con don Ernesto, parecía encajar en un oscuro rompecabezas que Rosario estaba tratando de armar. ¿Qué estaban haciendo? ¿Y cuál es el papel de Esteban en todo esto? Comenzó a actuar discretamente. Los momentos en que observaba las conversaciones entre Camila y el abogado, o cuando don Ernesto se retiraba a los pasillos oscuros, pasaban desapercibidos para la mayoría de los residentes de la casa, pero no por ella. Un día, cuando el mayordomo y el abogado salían de la biblioteca, Rosario entró, con la cautela de quien sabe que su presencia nunca fue bienvenida. Sus ojos se posaron en una carpeta roja que rápidamente se escondió detrás de los libros. Con manos temblorosas pero decididas, logró tomar una foto, una imagen que podría ser la clave para entender la trama que se estaba formando a su alrededor. Una carpeta con documentos, algo que no estaba destinado a ser visto, algo que probablemente estaba relacionado con su propia seguridad. Esa noche, corrió a la habitación de Esteban. La casa estaba en silencio, pero sintió que había algo allí, algo a punto de explotar. Entró en su habitación con la foto en la mano, las palabras de Elvira resonando en su mente, como un presagio. Cuando Esteban la miró, notó algo que no había visto antes. Sus ojos estaban más vivos, más presentes, como si la verdad que traía no solo fuera una carga, sino también un puente. «Esteban», dijo en voz baja, casi como si temiera la respuesta que él daría. «Vi algo peligroso». Él la miró en silencio, sus ojos todavía un poco nublados, pero con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Sintió que él lo sabía,
que ya sospechaba lo que había detrás de esa casa llena de secretos. Ella le entregó la foto y él la recogió con una lentitud que parecía más contemplación que un gesto de acción. Las palabras no salieron de su boca, pero su mirada habló por él. Sabía que este era un punto de inflexión. Rosario se acercó, se inclinó ante él y susurró, con la certeza que ardía en su pecho: «Te matarán antes de que digas la verdad». No sabía si esas palabras eran solo un reflejo del miedo que se apoderó de ella, o si la situación realmente había llegado a este punto. Pero cuando se lo dijo, una parte de ella sintió que finalmente estaba rompiendo el silencio. Ya no estaba sola en esa habitación, en esa casa de mentiras. Sabía que Esteban estaba escuchando. Sabía que algo había cambiado y que pronto tomaría una decisión. Esa misma noche, un peso indescriptible se apoderó de la casa. Las paredes parecían más estrechas, más sofocantes. La tormenta afuera rugió en sintonía con lo que estaba sucediendo dentro de la mansión. Con cada paso, Rosario sentía que la situación estaba a punto de explotar y que ya no podía volver atrás. Se acostó en su estera, como siempre hacía, pero el sueño parecía imposible. Los pensamientos la consumían. ¿Cómo podía confiar en alguien en esa casa? ¿Cómo sabes a quién puedes creer realmente? Sintió el peso de la responsabilidad amontonándose sobre sus hombros. Ella no era solo la señora de la limpieza. Se había convertido en parte de algo más grande, más peligroso, y cada segundo, más cerca del abismo. Fue entonces cuando escuchó los pasos, casi imperceptible, pero aún presente. No era la primera vez que la casa parecía tener vida propia, pero esa noche algo andaba mal, muy equivocado. Se puso de pie rápidamente. Su cuerpo funcionaba por instinto. Sus pies tocaron el suelo con la ligereza de alguien acostumbrado a no ser escuchado. Pero esta vez sabía que había algo en juego. Ya no era solo su vida, sino la de Esteban. La tensión que sentía en el aire pareció tomar forma. Cuando se acercó a su habitación, el miedo apretó su corazón. La puerta estaba entreabierta. Entró en silencio y vio que colocaban la almohada sobre la cara de Esteban. Estaba inmovilizado, sin posibilidad de defenderse. Sin pensarlo, Rosario se abalanzó sobre él. Con manos temblorosas, se quitó la almohada de la cara. Y Esteban, con un esfuerzo visible, respiró hondo, como si hubiera sido liberado de una prisión invisible. «No puedes hacer eso», murmuró Rosario, su voz baja pero llena de determinación. «No mientras esté aquí». Ella lo ayudó a sentarse, sus ágiles manos trabajando rápido mientras Esteban intentaba procesar lo que acababa de suceder. ¿Quién estaba tratando de matarlo? ¿Quién dentro de la casa quería ver la verdad enterrada? Miró por la ventana, el cielo oscuro afuera, y sintió una necesidad urgente de actuar. Ya no podía esconderse. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo para siempre. Pero, ¿quién estaba detrás de esto? ¿Quién estaba dispuesto a llegar a tales extremos para silenciarlos? Rosario sabía que ya no sería posible volver a ser lo que era antes. El juego estaba en un nivel más alto ahora, y ella, una limpiadora invisible, estaba en el centro de todo. Pero la pregunta era, ¿quién más estaba mirando? El silencio dentro de la mansión Espinoza del Monte era casi palpable, como si las paredes absorbieran los secretos y miedos de sus habitantes. La habitación, lujosa y llena de mármoles, alfombras caras y candelabros brillantes, ahora parecía fría, opresiva, un reflejo de algo mucho más oscuro que acechaba en las sombras. Esteban estaba decidido. No había más tiempo para ocultar la verdad, ni para vivir en mentiras. La casa estaba llena de máscaras, y necesitaba averiguar, de una vez por todas, quién llevaba la máscara de las mentiras, y quién, de hecho, se preocupaba por él. Quién estaba allí para él, y quién estaba allí para su fortuna. Simuló que su condición empeoraba día a día, con su cuerpo paralizado y sus movimientos limitados. La falsa parálisis se había convertido en su prisión, pero ahora era su arma. Sabía que lo que más deseaba Camila era fortuna, pero lo que no sabía era hasta dónde estaría dispuesta a llegar para conseguir lo que quería. Necesitaría ver su verdadero rostro, el que escondía detrás de su apariencia impecable. Cuando Camila entró en la habitación esa mañana, Esteban ya estaba preparado. Estaba acostado, como siempre, con los ojos vidriosos sobre el techo, sin mover un músculo. Sintió que sus pasos se acercaban, el sonido de sus tacones altos golpeando el piso de mármol. Entró, con su perfume demasiado dulce, con el maquillaje exagerado y la sonrisa falsa, como si estuviera allí para cumplir con una obligación, no por amor.
Esteban, ¿cómo estás? Su voz era dulce, pero con una frialdad que solo alguien que conoce bien los juegos de la vida puede entender. Esteban no respondió. No lo necesitaba. Sabía que no hablaba. Sabía que no podía hacer nada. Ella, como siempre, se acercó con falsa simpatía. Sus ojos brillaban con el brillo del oro que tanto deseaba, pero que nunca pudo conquistar honestamente. Luego, con un esfuerzo visible, habló, pero su voz era ronca, como si fuera el último aliento de un hombre que ya no existía. Camila, necesito que me ayudes. Levántame. No puedo hacerlo más. Ella dudó por un momento, pero pronto apareció la sonrisa. Una sonrisa calculadora que no ocultaba la indiferencia que sentía por él. Claro, querida, por supuesto. Ella se agachó junto a él, con las manos sobre sus hombros, fingiendo cuidado, pero sin ocultar la incomodidad de tener que lidiar con la situación. El gesto fue mecánico, hecho por obligación, no por afecto. Mientras lo levantaba, Esteban sintió el peso de la situación. Eso es lo que quería ver. La verdadera Camila. La mujer que pretendía ser la novia perfecta. La mujer que había prometido amarlo, pero que, en realidad, solo se preocupaba por lo que él representaba. Y en ese momento, se dio cuenta de que ella no tenía intención de amarlo, de cuidarlo. Ella solo estaba allí por la fortuna que él llevaba, y eso le hizo sentir que una rabia silenciosa crecía dentro de él. Rosario, que miraba desde lejos, sintió una opresión en su corazón. Sabía que llegaría este momento, pero nunca imaginó lo doloroso que sería verlo. Ver a Camila tratarlo como una carga, con desdén y frialdad, le hizo sentir el sabor amargo de la soledad y la desigualdad. Pero había algo más allí. Podía ver la mirada de Esteban, esa mirada que buscaba algo más, algo que nunca podría tener con Camila. Sabía que estaba empezando a darse cuenta de la verdad, a alejarse de la farsa que estaba tratando de vivir. Y en ese momento, sucedió algo inesperado. Durante la escena, mientras Camila todavía lo manipulaba para levantarlo, Esteban miró directamente a Rosario. Sus ojos se encontraron y, por un breve segundo, el mundo se detuvo. La tensión en la habitación desapareció, y todo lo que quedó fue el silencio entre ellos. Rosario no sabía qué hacer. Sintió una sensación extraña, como si finalmente la hubieran visto, como si al mirarla, Esteban hubiera encontrado una respuesta a todas las preguntas que no sabía que tenía. Pero ella no dijo nada. Ella solo lo miró fijamente, sintiendo la presión de la verdad acumulándose entre los dos. Camila, distraída por su propia ambición, no se dio cuenta de la mirada que intercambiaron los dos. Cuando finalmente logró llevar a Esteban a la cama, se alejó, con una sonrisa triunfante en los labios. «Me alegro de que estés mejor, querida», dijo, su voz desprovista de cualquier sentimiento genuino. «Llamaré al médico para que te eche un vistazo». Y sin más palabras, salió de la habitación. Rosario se quedó allí, parada allí, observando todo en silencio. Pero cuando se acercó a Esteban, algo dentro de ella la hizo hablar. «No te quiere, Esteban. Lo sabes, ¿no? A ella no le importas». Esteban la miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y confusión. «Lo sé», dijo con dificultad, pero había algo más profundo en su voz. «Ya no soy un hombre, Rosario. Yo era solo un premio para ella». Rosario tragó saliva. Nunca antes había hablado de su vida. Nunca. Pero en ese momento, sintió que no podía ocultarlo más. Había guardado el dolor de toda su vida en un rincón oscuro de su corazón. Y allí, frente a Esteban, supo que él necesitaba entender quién era realmente, qué sentía realmente. «Crecí en Tepito», dijo, su voz suave pero firme, en un vecindario donde nadie nos miraba, donde las personas son vistas como nada, como invisibles. Crecí con el dolor del abandono, sin saber lo que era el amor verdadero, pero siempre he creído que el amor no necesita máscaras, Esteban. El amor verdadero no requiere que seas alguien que no eres. Hizo una pausa, sintiendo el peso de sus palabras. El dolor que cargaba no era solo suyo, era el dolor de todas las mujeres invisibles, de todas las que pasaban desapercibidas, de las que no se veían como nada. Lo sintió en su piel, en cada movimiento que hizo, en cada mirada que no recibió. «Yo creo en ti, Esteban. Creo que hay algo más dentro de ti, algo que no puede ser enterrado por mentiras». Esteban la miró y, por un momento, pareció verla de verdad, no como la señora de la limpieza que siempre había sido, sino como alguien que lo entendía, alguien que de alguna manera le hacía sentir que todavía había algo que rescatar en él. El aire era espeso,
La tensión entre ellos era palpable. Y luego, sin más palabras, Esteban cerró los ojos. Rosario se alejó, sabiendo que el siguiente paso dependería de él. Necesitaba tomar una decisión, y más que nunca, sabía que ya no estaba solo. Pero la pregunta aún flotaba en el aire. ¿Quién más estaba mirando? ¿Quién más sabía de la farsa? ¿Y qué pasaría cuando Esteban finalmente decidiera ponerse de pie y enfrentar la verdad? El día amaneció gris, las nubes pesadas y bajas, como si el cielo también llevara el dolor que Rosario había cargado durante toda su vida. El olor de la lluvia aún se mezclaba con el aroma del café que preparaba en la cocina de Espinosa del Monte, una rutina diaria que nunca parecía cambiar. Pero en ese momento había algo diferente en el aire, algo que se cernía sobre el pecho de Rosario, como un recuerdo reprimido, un dolor que se obligó a olvidar y que ahora volvía con toda su fuerza. Mientras preparaba la mesa, sus manos se movían mecánicamente, pero su mente estaba muy lejos, en un tiempo muy lejano, una época en la que todavía era solo una niña, con los ojos llenos de sueños y una madre que, a diferencia de todo lo que veía en la mansión, era su fortaleza. Recordaba a su madre con dolorosa claridad, la voz suave pero firme de doña Lourdes, siempre diciéndole: «Hija, necesitas aprender a amar sin esperar nada a cambio. El amor no debe ser algo que esperes recibir a cambio, porque la verdadera fuerza proviene de lo que das sin que nadie se dé cuenta». Ese había sido un mantra, una verdad que trató de seguir con todo su corazón. Su madre ya no estaba allí para protegerla, pero esas palabras aún resonaban dentro de ella como una llama que nunca se apagaba. Rosario respiró hondo, tratando de alejar el recuerdo de su madre que se volvía más doloroso cada año. Su pérdida, cuando Rosario tenía solo 14 años, fue la tragedia que transformó su vida. Se vio obligada a crecer repentinamente, sin previo aviso, sin preparación. El peso de la responsabilidad recayó sobre sus frágiles hombros, y tuvo que aprender a sobrevivir por su cuenta. Perdió a su madre, perdió su infancia, y en su soledad, aprendió que la única forma de no ser aplastada por la vida era seguir adelante, sin mirar atrás. Había trabajado en varios hogares, siendo tratada como una sombra, una presencia que desaparecía cuando no estaba limpiando o cuidando. Pero nada fue tan desgarrador como ese momento de despedida con su madre. Recordó el rostro cansado de doña Lourdes y cómo, aunque estaba enferma, nunca dejó de dar amor incondicional. No importaba cuán cruel fuera la vida con ellos, el amor era lo único que tenían. Yo no sabía qué hacer sin ella, susurró Rosario, más para sí misma que para cualquier otra persona, mientras se limpiaba las manos con el paño de cocina. Miró por la ventana y vio el reflejo de su propia imagen en el cristal de la ventana. Su expresión era más dura de lo que le gustaría admitir. Era como si esa mujer que vio allí ya no fuera ella, sino una versión endurecida por el tiempo, el dolor y la supervivencia. Pero en el fondo, todavía había algo de su madre dentro de ella, algo que resistió. Esteban, que la observaba discretamente, notó la expresión de su rostro. Ya no la veía solo como la señora de la limpieza que lo cuidaba, sino como una mujer con un pasado doloroso, con cicatrices invisibles que comenzaba a intuir. Las palabras de Rosario, sus reacciones silenciosas, todo eso comenzaba a tener sentido para él. No se trataba solo de él, no se trataba solo de la farsa que había creado en torno a su parálisis. Había algo más grande en juego. Había un ser humano frente a él, con una fuerza inconmensurable, con una historia que no entendía del todo, pero que ahora comenzaba a respetar de manera profunda. Ella, que siempre había estado ahí para él, nunca había pedido nada a cambio. En uno de los pocos momentos en que estuvieron solos, Esteban, con voz ronca y llena de algo parecido a la admiración, preguntó: «Rosario, ¿qué hiciste para llegar aquí? ¿Cómo te las arreglaste para soportar todo esto?» Ella lo miró, la sorpresa en sus ojos, pero el dolor ya estaba registrado en su pecho. No quería hablar de eso. No quería revivir los recuerdos que la perseguían, pero por primera vez parecía que Esteban la veía de una manera diferente, ya no como alguien invisible, sino como alguien que, de alguna manera, compartía su dolor. Rosario vaciló por un momento. Sus ojos se perdieron en algo distante. Luego, en voz baja, respondió: «Yo crecí solo, Esteban. Mi madre era todo lo que tenía. Cuando murió, no sabía qué hacer, no sabía cómo continuar. Yo solo tenía 14 años. Su voz se quebró por un momento, pero respiró hondo, como si fuera posible continuar sin mirar atrás.
Aprendí a trabajar, a esconderme en las sombras. Así es como sobreviví. Trabajé en varias casas como una sombra, siempre tratando de no ser visto, pero al mismo tiempo, tratando de mantenerme vivo. Mi padre nunca estuvo presente, y mi madre se detuvo y miró a Esteban, tratando de leer algo en sus ojos. Ella siempre dijo que el secreto era amar sin esperar nada a cambio. No lo entendí del todo, pero esa fue la única forma que encontré para seguir adelante. La tensión en la habitación creció, como si el aire estuviera cargado de una nueva energía. Esteban, con los ojos fijos en ella, parecía absorber cada palabra, cada suspiro, cada pausa de Rosario. Comenzó a comprender más sobre ella de lo que ella misma imaginaba posible. Su dolor silencioso, la fuerza con la que llevaba todo en silencio. Esa mujer era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Sintió por primera vez una inmensa gratitud por su presencia allí, por no haberlo abandonado, por no haberse rendido a las dificultades de la vida. Ella lo miró con ojos llorosos y dijo, casi en un susurro, «Nunca pedí nada a cambio, Esteban. Solo trato de hacer lo correcto, porque sé que la vida no me dará nada gratis». Se tragó el nudo que se le formó en la garganta. Pero, ya sabes, creo que, al final, eso es lo que importa. No lo que ganamos, sino lo que logramos hacer bien en el camino. No sabía qué decir. Sus palabras parecían pequeñas en comparación con la grandeza de su historia, el dolor que cargaba, pero sabía que, de alguna manera, lo cambiaría todo. Ya no podía verla de la misma manera. Ya no era solo la señora de la limpieza. Era alguien con historia, una mujer con dignidad, con coraje. «Yo no sé qué decir, Rosario», murmuró finalmente, con voz temblorosa, como si estuviera descubriendo algo que no sabía que estaba allí todo el tiempo. «Pero, gracias». Rosario sonrió, pero la sonrisa era tímida, llena de un dolor silencioso. Sabía que este momento lo cambiaría todo, pero también sabía que detrás de ese cambio había mucho más por venir. ¿Qué pasaría cuando finalmente caigan las máscaras? Cuando se expusieron las mentiras. Y entonces pensó en voz alta, tal vez para sí misma, tal vez para Esteban. El amor no requiere máscaras, Esteban. Exige la verdad. Rosario caminó por los pasillos de la mansión como si ya no perteneciera allí. Cada paso parecía más lejano que el anterior, y el peso de sus recientes descubrimientos se apretaba como un nudo en la garganta. Ya no sabía si su lealtad estaba con el hombre que, hasta ese momento, había sido un extraño en su vida, o con los secretos que ahora llevaba. Todo parecía volverse más claro, pero al mismo tiempo, más peligroso. El día estaba nublado, y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la mansión. Dentro de ese palacio de mármol y terciopelo, el silencio solo fue roto por los discretos pasos de Rosario, quien, una vez más, se encontró frente a Esteban, sentada en su silla de ruedas. Parecía más que nunca una figura distante y vulnerable, pero no para ella. Para ella, él era un hombre con un dolor interior que estaba empezando a comprender con la misma intensidad que el suyo. Ahora estaban en un terreno común, ambos prisioneros de sus propias circunstancias, pero con una alianza silenciosa formándose entre ellos, una alianza que sabía que podía cambiarlo todo. «Esteban», dijo ella, su voz firme pero sin perder su suavidad, «escuché algo hoy, algo que necesitas saber». Él la miró con una expresión cansada, pero toda su atención estaba en ella, como siempre lo estaba cuando hablaba. Rosario se dio cuenta de que sabía que sus palabras nunca eran simples. Estas no fueron palabras vacías. Ella nunca hablaría solo por hablar. Ella siempre traía algo con ella, algo que él necesitaba escuchar. «Don Ernesto está involucrado en un plan, algo relacionado con tu empresa minera. Y Camila, ella lo sabe, está involucrada. Están haciendo mucho más de lo que piensas». Rosario vaciló. Sus ojos se encontraron con los de él con una intensidad que nunca antes había tenido. «Esteban, no es solo Camila quien quiere tu lugar. Hay más gente. Personas dentro de su propia casa. Quieren destruir todo lo que has construido». La revelación hizo que la tensión creciera en el aire. La mirada de Esteban estaba fija en ella, y sus dedos se apretaron en la silla de ruedas. La idea de que su propio hogar, su propia vida, estaba siendo manipulada de tal manera, lo hacía más vulnerable que nunca. Pero también sacó algo más a relucir en Esteban, una rabia silenciosa. No sabía quién estaba detrás de todo esto, pero sintió que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. «¿Y qué sugieres, Rosario?», preguntó.
su voz más baja de lo habitual, casi como si estuviera tratando de ocultar el miedo que comenzaba a apoderarse de él. Respiró hondo. Sabía que la propuesta que estaba a punto de hacer era arriesgada, pero no había más tiempo. Miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie alrededor, y luego se acercó. Sus ojos brillaban con la determinación de alguien que sabía lo que estaba en juego. Te sugiero que te recuperes, Esteban. En realidad no inmediatamente, pero puedes fingirlo. Si te levantas de esa silla de ruedas, finge que estás curado, nunca lo verán venir. Camila, don Ernesto, el abogado, todos caerán en la mentira. Hizo una pausa, como si reflexionara sobre sus propias palabras, y luego continuó. Usarás tu debilidad contra ellos. No sabrán que los golpeó. Esteban la miró fijamente, con los ojos aún llenos de incertidumbre, pero había algo más allí. Una llama de esperanza, un rayo de posibilidad. Sabía que esta podría ser su última oportunidad. Si lo hiciera, no habría vuelta atrás. Pero tal vez no había vuelta atrás. Ya estaba atrapado en una red de mentiras, y ahora tal vez era el momento de tomar las riendas de su propia vida. ¿Y tú, Rosario?, preguntó con voz vacilante. ¿Por qué haría esto por mí mismo? ¿Qué hay para ti? Rosario no respondió de inmediato. Bajó los ojos, sus dedos moviéndose nerviosamente sobre la bandeja de café que había dejado sobre la mesa. Pensó por un momento y luego susurró. Porque incluso si nadie lo ve, yo lo veo. Veo la verdad en ti, Esteban. Veo al hombre que eras y al hombre que aún puedes ser. Su voz vaciló por un segundo, pero se mantuvo firme. Sé lo que es luchar por algo que nunca parece estar a mi alcance. Y sé lo que es luchar por alguien que, tal vez, nunca ve lo que has hecho por ellos. No sabía si él la entendía completamente, pero tampoco esperaba que él la entendiera ahora. La verdad es que ya no sabía qué esperar de sí misma. Había dado tanto de sí misma a lo largo de los años, sin pedir nunca nada a cambio, que a veces se preguntaba si quedaba algo de sí misma. Pero en ese momento, había algo más fuerte que cualquier dolor que sintiera. La necesidad de luchar por algo más grande, de luchar por la verdad. No necesitas entender ahora, Esteban, solo necesitas confiar en mí. Ella lo miró con una mirada que ya no era solo la de una señora de la limpieza para su jefe, sino la de alguien que finalmente estaba dispuesto a tomar una posición. Vamos a salir de esto juntos. Esteban la miró con una intensidad que no podía describir. Quería creer, pero algo dentro de él todavía dudaba. Se había acostumbrado a ser débil, a depender de los demás. Pero en ese momento, vio en Rosario algo que nunca había imaginado. Una fuerza tranquila, una especie de coraje que nunca había conocido. Quizás ella era la única en la que realmente podía confiar. No sé cómo, pero confiaré en ti, Rosario. Ella sonrió, pero una sonrisa triste. No sabía lo que le esperaba, lo que estaba por venir. Estaban entrando en terreno peligroso, y había mucho más en juego de lo que podría haber imaginado. Pero estaba lista para llegar hasta el final. Sabía que la verdadera pelea apenas comenzaba. Y luego, el silencio se cernió sobre ellos, como si el destino finalmente hubiera decidido tomar su decisión. Pero mientras Rosario miraba a Esteban, una pregunta rondaba por su mente. ¿Podrían escapar antes de que fuera demasiado tarde? La casa estaba en silencio. El sonido de las gotas de lluvia chocando contra los cristales de las ventanas llenaba el aire pesado. Dentro de la gran mansión, donde todo parecía inmaculado y perfectamente encajado, había algo en movimiento, algo a punto de romper el frágil equilibrio que existía entre sus habitantes. Esteban, todavía en su silla de ruedas, miró por la ventana, con los ojos fijos en la tormenta que se desarrollaba afuera, como si buscara respuestas en las nubes grises. Rosario estaba a su lado, limpiando las superficies de mármol, pero su mente estaba distante, presa de una preocupación que crecía por momentos. Camila regresaba. No había venido en días, pero se sabía que su ausencia no era por falta de interés. Se había mudado, pero con un propósito. No fue difícil adivinar qué había detrás de ese distanciamiento. Camila se estaba preparando para algo más grande, algo que, al parecer, podría cambiarlo todo. Y cuando la puerta de la oficina se abrió esa tarde, su presencia fue como una tormenta inesperada, llena de promesas de venganza y manipulación. Entró en la habitación de Esteban con su sonrisa habitual, esa que nunca le tocaba los ojos, pero que brillaba con una arrogancia disfrazada de afecto. En su mano,
Sostenía un sobre grueso y amarillento que parecía contener algo mucho más importante que cualquier cosa que Esteban hubiera imaginado. «Encontré la voluntad, Esteban», dijo Camila con una calma que hacía palpable la tensión en la habitación. «Y adivina qué, me favorece, con una gran fortuna. Pero la única condición es que tú, morir, y la boda tiene que ser antes de eso, antes de que te vayas». Esteban, inmóvil en su silla, permaneció en silencio, pero su mirada ahora tenía un brillo diferente. Sabía que el juego estaba a punto de cambiar. Sintió que no podía esperar más. Camila no lo sabía, pero él se estaba preparando para dar el siguiente paso, y ella acababa de entregarle la llave que necesitaba. Rosario, que estaba afuera, escuchó cada palabra que decía Camila. El deseo de venganza y poder de Camila nunca había sido algo que ignorara, pero lo que la conmovió profundamente ahora fue la forma en que Esteban, con su farsa de parálisis, parecía cada vez más apegado a la situación en la que se encontraba. Ya no era solo un hombre que intentaba engañar a los demás, se estaba engañando a sí mismo, atado por el papel que había creado para sí mismo. Y en el fondo, Rosario sabía que el mayor desafío sería ayudarlo a liberarse, no solo de la farsa, sino de sus propias inseguridades. Se acercó a Esteban, que ahora parecía más tranquilo que antes. Estaba reflexionando, calculando los próximos pasos. Rosario quería hablar, quería decir algo, pero había algo en su pecho que se lo impedía. Lo que sentía por él ya no era solo respeto o compasión. Ahora lo sabía. Esteban, más que nunca, era alguien a quien le importaba profundamente, pero ese sentimiento vino con un peso, un dilema moral que no podía ignorar. «Camila es una amenaza, Esteban», dijo Rosario en voz baja, como si cada palabra estuviera cargada de una verdad que necesitaba escuchar. «Hará cualquier cosa para ganar lo que quiere. Ella tiene la voluntad, tiene el poder. Lo sabes». Esteban la miró, entrecerrando los ojos. Sabía lo que estaba en juego, pero había algo más allí, algo que ya no podía negar. Sintió que su parálisis ya no era una farsa que pudiera sostener. Necesitaba más que mentiras para seguir adelante. Necesitaba un plan, y, lo que es más importante, necesitaba un propósito. «Lo sé, Rosario, lo sé, y es por eso que necesito actuar. Pero, te necesito. No puedo hacerlo solo». Respiró hondo. Su corazón se apretó ante sus palabras. Ya no se trataba solo de ayudarlo a escapar. Ya no se trataba de un simple escape. Cada día que pasaba, se sentía más conectada con Esteban, más involucrada en lo que estaba en juego. El plan se estaba volviendo más grande, más complicado y al mismo tiempo más personal. Rosario lo miró. Sus ojos brillaban con una determinación que nunca antes había visto. Sabía lo que se pedía a sí misma. La decisión que tomaría ahora sería crucial para todo lo que seguiría. Y con cada paso que daba al lado de Esteban, sabía que se estaba alejando de lo que conocía, de lo que siempre había sido su vida. «Te ayudaré», dijo finalmente, su voz más firme que nunca. «Pero hay una cosa que debes entender, Esteban. No se trata solo de escapar. No se trata solo de la estafa que creaste. Se trata de quién eres en realidad. Y si no te liberas de eso, de lo que crees que eres, entonces nada de eso importará». Esas palabras sonaron en el aire como una advertencia, y Esteban las absorbió con una mirada seria, como si finalmente estuviera entendiendo la profundidad de lo que ella estaba diciendo. Ya no estaba solo en una lucha contra los demás, sino contra sí mismo. Sabía que para cambiar su vida tendría que liberarse de la máscara que había usado durante tanto tiempo. Camila, al otro lado de la habitación, observaba en silencio. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero también sabía que tenía el control. Esteban la necesitaba, y, lo que es más importante, necesitaba el dinero. Ella, a su vez, tenía la ventaja. «No creas que esto va a ser fácil, Esteban», dijo Camila, con una sonrisa fría en los labios. «Me lo debes. Y al final, hará lo que le diga. Siempre obtengo lo que quiero». Pero al escuchar estas palabras, Esteban supo que algo había cambiado dentro de él. Ya no era el hombre que se escondía detrás de la debilidad. Ya no era víctima de la situación. Estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Y en ese momento, una pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿Podría Esteban encontrar su verdadera fuerza antes de que fuera demasiado tarde? Esteban estaba de pie frente al espejo, con la mirada fija en su propia imagen. La ropa que vestía parecía ahora más pesada, como si, además del peso físico, llevara la carga de todas las mentiras que se había dicho a sí mismo. Durante semanas permaneció inmóvil,
apegado al personaje que había creado para sí mismo, creyendo que el dolor que sentía no era solo físico, sino también una prisión emocional de la que no sabía cómo escapar. Pero ahora, ante esa reflexión, estaba viendo algo más que un hombre frágil y enfermo. Estaba empezando a ver la posibilidad de algo más allá del dolor y las mentiras. Rosario entró silenciosamente en la habitación, como siempre lo hacía. Miró a Esteban sin decir nada, pero sus ojos hablaban por ella. Estaban en un momento de transición, de cambio silencioso, y ella lo sabía tan bien como él. Esteban se volvió lentamente hacia ella, sus músculos tensos, pero con una determinación en su mirada que nunca antes había visto. «Sé que no va a ser fácil», dijo, con la voz ronca, casi sin fuerza, «pero ha llegado el momento de hacer algo». Rosario solo asintió. Su corazón latía más rápido. Sabía que este era el comienzo de algo grande, algo que nunca podría revertir, pero ella estaba con él, y eso era todo lo que importaba. Durante meses, ella se encargó de cada uno de sus movimientos, de cada gesto sutil. Ahora, ella estaba a punto de ayudarlo a dar el paso más importante de su vida. Comenzaron a trabajar juntos, discretamente, en momentos en que nadie los estaba mirando. Rosario guió a Esteban con delicadeza, ayudándolo a moverse, a desafiar lo que creía imposible. Era como si cada ejercicio fuera una batalla contra su propio cuerpo y contra la mentira que había construido. Pero Esteban estaba decidido y, con cada movimiento, sentía que su confianza crecía. Poco a poco, comenzó a moverse con más libertad. Fue sutil al principio, pero a medida que pasaban los días, los cambios fueron más evidentes. Sus brazos, que antes habían estado rígidos e inmóviles, comenzaron a moverse con más fluidez. Las piernas, que Esteban apenas podía mover, ahora respondían con más facilidad. Pero todavía necesitaba fingir, todavía necesitaba actuar como si estuviera en recuperación, con un progreso gradual, para no despertar sospechas. Rosario lo ayudó a ocultar los momentos en que se movía con más naturalidad. Se reunieron en la esquina de la habitación, donde el espejo era lo suficientemente grande como para reflejarlos a ambos, pero lo suficientemente pequeño como para que nadie más pudiera ver lo que estaba sucediendo. La tensión estaba en su punto máximo, y aunque nada era explícito, toda la casa comenzaba a sentir que algo era diferente. El mayordomo don Ernesto, que siempre observaba todo con sus ojos depredadores, comenzó a notar pequeños detalles. El ligero temblor en las manos de Esteban cuando intentaba levantarse, o la forma más rápida en que se movía cuando estaba solo. Pero don Ernesto, siendo el observador astuto que era, nunca dijo nada. Esperó, como un cazador al acecho, listo para dar el golpe cuando fuera el momento adecuado. Y Camila, bueno, también estuvo atenta. Su interés en la voluntad y el control sobre la fortuna de Esteban nunca disminuyó, y cada día que pasaba sin la completa sumisión de Esteban solo la acercaba a su objetivo. Sin embargo, no todo estaba tan claro. Hubo momentos en que Esteban sintió el peso de sus propias inseguridades, de sus propias debilidades. Durante el entrenamiento secreto con Rosario, a menudo se detenía, exhausto, como si estuviera a punto de darse por vencido. Fue en estos momentos que Rosario se acercó a él, no solo como la señora de la limpieza que conocía, sino como alguien que estaba profundamente conectado con su lucha. Ella sabía exactamente por lo que estaba pasando, y, lo que es más importante, sabía cómo se sentía. Ella también estaba luchando contra el destino que parecía haber sido trazado para ella desde su nacimiento. «Puedes hacer eso», le decía, con la confianza de que él no sabía de dónde venía. «Cada movimiento que haces, cada paso que das, te acerca a la libertad». Y de alguna manera, esas palabras se convirtieron en su mantra. Comenzó a creer en ellos. Comenzó a sentir que tal vez era posible. Quizás la recuperación no fue solo física. Tal vez fue una curación más profunda. Una liberación de algo mucho más grande de lo que él mismo había imaginado. En uno de los días más tensos, mientras Esteban intentaba levantarse de su silla para dar un pequeño paso, sintió que le temblaban las piernas. El sudor corría por su frente y sus ojos estaban fijos en la meta que tenía por delante. Rosario estaba a su lado, sosteniendo su brazo, lista para sostenerlo si se caía. Pero no se cayó. Se las arregló para ponerse de pie por un momento fugaz, pero aún así, ese momento fue suficiente para hacer que su corazón latiera más rápido.
Sabía que estaba más cerca que nunca de liberarse, ser el hombre que temía ser. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos, y ambos se volvieron rápidamente. Esteban casi tropieza, pero fue apoyado por Rosario. Era Camila, quien apareció en la entrada de la habitación, con una sonrisa forzada en su rostro, como si no supiera nada de los ejercicios clandestinos. «Esteban», dijo ella, con una falsa suavidad, «necesito hablarte del testamento». Entró en la habitación como si fuera dueña de todo, pero sus ojos, los mismos ojos que Esteban siempre veía en su esposa, eran fríos y calculadores. Sabía que Camila ya no era la mujer por la que tenía ningún respeto. Ella era una sombra, una amenaza constante, lista para arrebatar todo lo que tenía, pero lo que no sabía era hasta dónde estaba dispuesta a llegar para asegurar su futuro. Rosario observó la escena desde lejos, sintiendo el peso de la elección que Esteban tendría que hacer. Sabía que la verdad sobre quién era Esteban estaba a punto de ser revelada y que tendría que tomar decisiones que lo cambiarían todo. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde podía llegar antes de que todo se derrumbara a su alrededor? La pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Sería capaz Esteban de superar no solo la farsa, sino a sí mismo? El silencio de la noche pareció pesar aún más cuando Rosario caminó por los pasillos de la mansión. Las luces tenues y la distancia entre las puertas hacían que cada paso fuera un recordatorio de su posición en la casa, quién era y lo que nunca podría ser. El limpiador, sin embargo, ya no veía los pasillos como antes. Ahora no eran solo pasillos largos y vacíos. Eran los caminos que la llevarían a la verdad, a los secretos enterrados en las paredes de esa casa llena de riquezas y mentiras. Al pasar por el pasillo principal, oyó los pasos de don Ernesto. El mayordomo siempre la miraba con ojos sospechosos, como si fuera un depredador, esperando la más mínima debilidad para atacar. Pero esa noche, algo en su comportamiento parecía diferente. Estaba más alerta, más atento, como si se hubiera dado cuenta de que la rutina que creía conocer estaba a punto de romperse. «Rosario», dijo, su voz baja y aguda, como acero afilado, «te he visto caminar por aquí más de lo habitual. No sé qué está pasando, pero si sigues entrometiéndote en asuntos que no te conciernen, te puedo garantizar que ya no tendrás un lugar en este lugar, y estoy seguro de que no quieres volver a las calles de Tepito». Ella se detuvo, sin volverse hacia él de inmediato. Lo que dijo no era nada nuevo. Sabía que solo era una señora de la limpieza, invisible para los demás, pero el peso de esa amenaza, viniendo de alguien como él, todavía hacía que su corazón se acelerara un poco. Pero nada podía detenerla ahora. La llama del coraje que había comenzado a crecer dentro de ella desde que conoció a Esteban no podía ser extinguida por nadie. Ella se volvió lentamente y lo miró fijamente. Don Ernesto la estudió, creyendo aún que era una mujer frágil, alguien que podía ser manipulada, a la que podía amenazar sin consecuencias. Pero algo en Rosario lo desafió. La mujer que tenía delante no era la sumisa señora de la limpieza que él creía que era. Ya no más. «No sabes nada de mí, Ernesto», dijo, su voz tranquila pero implacable. «Puedes despedirme en cualquier momento, pero no soy una simple sirvienta. No soy tu sombra. No soy la sombra de nadie». Él la observó en silencio, tratando de medir la fuerza de sus palabras. Don Ernesto no estaba acostumbrado a la resistencia. Estaba acostumbrado a ser el controlador, el manipulador. Pero lo que no sabía era que la mujer frente a él tenía una fuerza silenciosa, forjada en años de dificultades, pérdidas y sacrificios. Esta mujer ya no tenía miedo. Esteban, que estaba escondido en su habitación, escuchando la conversación a través de la puerta entreabierta, no pudo evitar sentirse sorprendido. El coraje de Rosario lo impresionó, pero no fue solo el coraje lo que lo conmovió. Era la forma en que se enfrentaba al mundo sin dejarse disminuir. Sabía por lo que estaba pasando, sabía el dolor que cargaba, pero ella no se dejó sacudir. Y en ese momento, Esteban se dio cuenta de algo fundamental. Lo que necesitaba ya no era solo la ayuda de Rosario, sino su asociación. Ella no solo estaba allí como su cuidadora o como su cómplice, sino como alguien que lo entendía de una manera profunda, alguien que lo ayudaba a recordar lo que significaba ser un hombre libre. Rosario, sintiendo el peso de las palabras de don Ernesto, le dirigió una última mirada antes de seguir su camino. «Sé lo que piensas de mí, pero no soy yo quien tiene miedo, Ernesto. Eres tú quien debe temer lo que está por venir. Por lo tanto, ten cuidado con lo que deseas.
Ella se alejó sin vacilar, y don Ernesto se quedó allí, con la mirada todavía fija en ella. Algo había cambiado en esa confrontación. La tensión era palpable, y don Ernesto sabía que ya no podía seguir observando a Rosario de la misma manera. Algo se había roto entre ellos, y sintió que por mucho que lo intentara, ya no podía controlar la situación como lo había hecho antes. Cuando Rosario entró en la habitación de Esteban, la tensión que sentía todavía la acompañaba. Ella se sentó a su lado, y él, que había estado observando cada uno de sus movimientos, no pudo evitar sentirse conmovido por su fuerza. Esteban sabía que ella estaba haciendo mucho más por él que nadie. Ella arriesgó todo por él, no solo por un deseo de justicia, sino porque algo más grande estaban haciendo entre ellos, algo que ni siquiera ella podía entender completamente. «Ya no tienes que preocuparte, Esteban», dijo Rosario, su voz baja pero cargada de una fuerza que él sentía en su propia alma. «Ya no necesitamos ocultar nada. Sé lo que tenemos que hacer». Esteban la miró, su rostro más relajado, pero sus ojos aún llenos de duda. Quería creerlo, pero sabía que las consecuencias serían enormes. No podía dejarlo todo atrás. Había muchos secretos involucrados, y las personas que lo rodeaban no solo eran manipuladoras, sino que eran peligrosas. Sin embargo, la confianza en Rosario le hizo sentir que, tal vez, era hora de enfrentar finalmente la verdad. «Yo no sé si puedo», dijo, con la voz quebrada. «Es muy complicado». Rosario lo miró a los ojos, y en ese momento vio el reflejo de su propia lucha. Ya no estaba solo. «Puedes», respondió ella con firmeza, tomándole la mano. «Estoy contigo, Esteban, y pase lo que pase, lo haremos juntos. Salgamos de eso». Él la observó, sintiendo una ola de gratitud y algo más profundo crecer dentro de él. Pero antes de que pudiera responder, una idea repentina se le cruzó. Sabía lo que tenía que hacer. Era hora de dejar de esconderse detrás de las mentiras. Era hora de enfrentarse no solo a los enemigos que lo rodeaban, sino a sí mismo. La pregunta flotaba en el aire, una pregunta que Esteban sabía que necesitaba responder ahora. ¿Era este el momento de revelar toda la verdad, aunque sabía que podía destruirlo todo? El viento de la noche soplaba con fuerza, empujando la lluvia a los rincones de la mansión, como si la naturaleza quisiera ser cómplice de ese acto de escape. Esa noche, algo se transformó. Esteban, por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de sus propias piernas, de su propio cuerpo, como si finalmente hubiera vuelto al mando de su vida. Lo que parecía imposible estaba sucediendo, y todo fue gracias al coraje silencioso de Rosario. Ella lo guió por los pasillos de la mansión, como si de una sombra se tratara, siempre con los ojos atentos, siempre con la certeza de que cada paso que daba los acercaba a la libertad. Él, a su vez, lo siguió sin dudarlo. Ya no había lugar para la duda o el miedo. Esteban confiaba en ella de una manera que nunca creyó posible, y el dolor de estar atrapado en la mentira de su parálisis finalmente pareció comenzar a desvanecerse. La mansión estaba más tranquila que nunca. Camila estaba en una fiesta, con sus amigos de siempre, todos ajenos a lo que realmente estaba sucediendo. Don Ernesto estaba ocupado con otras tareas, y los guardias de seguridad, tan acostumbrados a la rutina, no notarían el cambio. Todo estaba conspirando a su favor. Rosario tomó la mano de Esteban con firmeza, guiándolo a través de los pasillos sombríos. Cada paso era una victoria. Avanzaban lentamente, pero con un objetivo claro: salir de esa prisión dorada donde Esteban había vivido durante tanto tiempo, donde el silencio de su parálisis lo mantenía encarcelado. «Ya casi llegamos», susurró Rosario, su voz suave pero firme. Esteban no respondió. Sus ojos estaban fijos en cada sombra a su alrededor, pero al mismo tiempo, había algo más. Un rayo de esperanza, algo que no había sentido en años. Iba a un lugar donde nadie lo conocía como un inválido, donde sería visto por lo que realmente era. El miedo a ser atrapado estaba ahí, en cada esquina, pero con la fuerza silenciosa de Rosario a su lado, Esteban sintió que podía enfrentar cualquier cosa. Solo tenían una oportunidad. No podían cometer un error. Era ahora o nunca. «Vamos, rápido», suplicó ella, más para sí misma que para él. El camino estaba más despejado, pero el momento de actuar era cada vez más inminente. Estaban cerca de la puerta principal, donde se alineaban los autos de seguridad, pero sus ojos parecían estar en otra parte.
Todo parecía perfecto, pero el tiempo estaba en su contra. La adrenalina de estar a punto de escapar por primera vez en años, la sensación de ser libre, comenzó a abrumar el cuerpo de Esteban, pero también el tono de la realidad. Las imágenes de todo lo que dejaría atrás, de todo lo que aún no sabía, destellaron ante sus ojos. «Ya casi llegamos», dijo, con la voz aún quebrada, pero más fuerte que antes. Las palabras no salieron fácilmente, pero sabía lo que quería decir. Él ya sabía la importancia de eso. Rosario lo miró, sus ojos llenos de una tristeza silenciosa. Sentía más que cualquier otra cosa el peso del cambio que ambos llevaban. Pero al mismo tiempo, sabía que la decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Con una última mirada a los pasillos de la mansión, atravesaron la entrada con un silencio casi mágico. Estaban fuera, fuera de esa prisión dorada, fuera de ese mundo que los aprisionaba tanto. Cuando finalmente llegaron al punto de encuentro que Esteban había preparado, se detuvo y con lágrimas en los ojos, miró a Rosario, como si fuera la última ancla que tendría. Tú eras el único», dijo Esteban, con la voz quebrada, llena de un sentimiento que no podía explicar. «La única persona que no me abandonó». Rosario lo miró en silencio. Sintió el peso de esas palabras, pero al mismo tiempo, sabía que él todavía no sabía lo que sentía. No sabía lo que ella también llevaba dentro. «No es una obligación», respondió ella con calma. «Se trata de coraje, Esteban, coraje para vivir». Él la observó por un momento. La intensidad de sus palabras penetró en su alma. Y, en ese momento, Esteban entendió que lo que más les unía no era la huida, no era la búsqueda de la libertad, era la lucha por ser vistos, por ser respetados como seres humanos, ya no como títeres de un destino impuesto. Pero, como ella misma había dicho, el coraje de vivir, incluso si el mundo lo negaba, era lo que realmente importaba. Estaban fuera, pero la batalla estaba lejos de terminar. La fuga había sido solo el primer paso, pero Esteban sabía que el mundo de mentiras y falsos intereses que había dejado atrás aún lo seguiría, como una sombra. «¿Estás listo para lo que viene después?», preguntó Rosario, su voz suave pero llena de un misterio que solo ella podía llevar. Esteban, con una sonrisa sincera por primera vez en mucho tiempo, sintió que un peso se quitaba de sus hombros. Sabía que, a partir de ahora, nada volvería a ser igual que antes. Y cuando se acercaba el sonido distante de los autos, una pregunta flotaba en el aire. Esteban, con la mirada fija y la respiración agitada, sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero estaba listo para enfrentar cualquier cosa. Y lo más importante, ya no estaría solo. El camino estaba oscuro. Los faros del automóvil que los guiaba iluminaban lo suficiente como para revelar la siguiente parte del camino. Esteban y Rosario estaban uno al lado del otro. Pero había algo pesado en el aire, algo que no se podía ignorar. La libertad que habían ganado ahora parecía ser solo el comienzo de un viaje mucho más difícil, donde las mentiras que habían sostenido la vida de Esteban se estaban desintegrando ante sus ojos. Esa noche, al amparo de estrellas lejanas, Esteban finalmente decidió decir la verdad. Sabía que este era el momento. Ya no podía cargar con el peso de un secreto tan grande y, lo que es más importante, ya no podía dejar que Rosario viviera en la incertidumbre de lo que había sucedido entre él y Camila. «Rosario», dijo Esteban, su voz rompiendo el pesado silencio del auto. Ella lo miró. Sus ojos reflejaban la tenue luz de la luna, como si supiera que algo importante estaba a punto de ser revelado. «Nunca he estado paralizado». El mundo de Rosario pareció detenerse en ese mismo momento. Ella no podía entenderlo. Todo lo que creía, todo lo que había visto, todo lo que él había dicho, parecía desmoronarse ante ella. Ella lo miró, y la confusión se apoderó de su corazón. ¿Cómo podría? ¿Cómo pudo mentir así, durante tanto tiempo? «Fingí», continuó Esteban, su voz baja pero firme. «Fingí probar el amor de Camila. Me quedé en esa silla de ruedas, porque no sabía si ella realmente me amaba o solo quería mi fortuna. Pero sabía que esta mentira tendría un precio, y pagué ese precio. Pero ahora me doy cuenta que tú, Rosario, nunca me miraste como una farsa». Ella se quedó en silencio, procesando cada palabra que él decía. Las mentiras, el juego de poder, la manipulación, todo tenía sentido, pero al mismo tiempo, parecía una historia que no encajaba en su realidad. El dolor que Esteban cargaba,
El sufrimiento que fingía, ahora estaba expuesto, y de alguna manera él estaba allí, vulnerable y honesto, frente a ella. «Siempre has tenido miedo de ser amado por tu riqueza, ¿no?», preguntó Rosario, su voz suave, como si tratara de entender lo que realmente sentía. Esteban la miró fijamente, y una sonrisa triste tocó sus labios. Sabía que ella había captado la esencia de su angustia. «Sí», admitió bajando los ojos. «Nunca supe si la gente me amaba por lo que era o por lo que representaba. Y luego, te encontré. Tú, que me trataste con dignidad, que no me viste como un multimillonario en silla de ruedas. Pero al mismo tiempo, también te puse a prueba, ¿sabes? Fui cruel contigo, sin querer, pero siempre has estado ahí». Rosario sintió un profundo dolor en el pecho. Era como si las palabras de Esteban rompieran todas las defensas que había construido para protegerse. Ella lo miró con ojos llorosos, pero su voz, cuando salió, era más fuerte de lo que imaginaba. «No necesitabas eso», dijo, casi en un susurro. «Nunca necesité que fueras un hombre perfecto. Solo quería verte, de verdad. Solo quería hacerte saber que no estabas solo. Lo que sea que necesites, estaría aquí». Esteban cerró los ojos, sintiendo el peso de cada palabra de Rosario. Sabía que ella no estaba hablando solo por sí misma, sino por algo más profundo, algo que aún no podía comprender completamente. «Sé que lo hice todo mal», dijo con voz temblorosa, «pero ahora que lo sabes todo, ¿todavía quieres caminar a mi lado?». Rosario respiró hondo, como si esas palabras la hubieran golpeado con todas sus fuerzas. Pero ella no lo dudó. Sabía lo que sentía, y no era algo que la razón pudiera controlar. «Sí», respondió ella con convicción, «porque, Esteban, lo que importa ahora ya no es lo que hiciste o dejaste de hacer. Lo que importa es lo que somos ahora. Y sé que, a tu lado, puedo ayudar a sanar tus heridas. Puedo ayudarte a liberarte de lo que te impide ser quien realmente eres». Esteban la miró, sus ojos llenos de una gratitud que nunca había sabido que existía. Sabía que no podía borrar el pasado, ni las mentiras que había dicho, pero tal vez podría comenzar a reescribir el futuro. «Tengo miedo», confesó. La vulnerabilidad en su voz era palpable. «Miedo a todo lo que está por venir, pero contigo siento que puedo abordar cualquier cosa». Rosario le estrechó la mano, con la fuerza silenciosa de quien sabe que, después de todo, el amor verdadero no se trata de perfección, sino de comprensión y aceptación. No estaban libres de las sombras del pasado, pero estaban juntos. Y eso era suficiente para comenzar algo nuevo. Y mientras el automóvil conducía por la carretera desierta, la verdad flotaba entre ellos, creando un nuevo comienzo, una nueva posibilidad. Pero una pregunta aún flotaba en el aire, como una sombra que se avecinaba. ¿Qué pasaría cuando la verdad sobre el engaño de Esteban se revelara a todos? ¿Quién más estaría dispuesto a luchar por la verdad que ahora los unía? El día amaneció pesado, como si el cielo mismo supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Esteban y Rosario finalmente habían logrado la libertad, pero el peso de lo que estaba por venir aún se cernía sobre ellos, como una sombra inquietante. Después de semanas de tensión, planes ocultos y pasos calculados, el enfrentamiento con Camila parecía inevitable, y ese día, la verdad que no quería aceptar saldría a la luz de una vez por todas. Caminando por el jardín de la casa, Esteban sintió el peso de su decisión. Había algo innegable en el aire. Ya no estaba atrapado. Camila había tratado de usar su fragilidad en su contra, pero no sabía que había encontrado la fuerza para ir más allá de las mentiras que había tejido a lo largo de los años. Ya no es el hombre frágil en la silla de ruedas. Ahora estaba de pie. Y más que eso, estaba listo para enfrentar las consecuencias de su libertad. Pero todavía había algo que lo hacía dudar. Algo que no podía expresar con palabras, pero que estaba dentro de él, palpitando, llamando su atención. Rosario, la mujer que lo había ayudado a salir de esa prisión, que lo amaba de una manera que nunca había creído posible. Con ella a su lado, sabía que podía enfrentar cualquier cosa, incluso a Camila. Sin embargo, no estaban solos en ese jardín. La distancia que separaba la mansión de Esteban de la carretera había sido cortada abruptamente por un automóvil que se acercaba a una velocidad cada vez mayor. La figura que surgió de ella era familiar. Era Camila. Su rostro estaba rojo, su cuerpo tenso y sus ojos brillaban con una rabia controlada. Se dirigía directamente a la puerta de la mansión.
Su presencia era tan poderosa como una tormenta a punto de estallar. Sabía que esto no quedaría impune. Camila gritó. Sus palabras recorrieron el aire con el sonido de una venganza imprevista. Entró en la sala principal de la mansión, sus tacones altos resonando a través de la casa vacía, como si quisiera que todo el mundo supiera de su llegada. Rosario, que estaba en la cocina, escuchó el sonido de pasos y miró hacia arriba. Sabía que Camila volvería, pero no imaginaba que sería así, con tanta furia y desprecio. Se volvió hacia Esteban, que ahora estaba de pie a su lado, más fuerte y decidido que nunca. Él la miró a los ojos, como si buscara una confirmación silenciosa. Rosario solo asintió. Ya no había ninguna duda sobre qué hacer. El pasado ya había quedado atrás, y el futuro, por incierto que fuera, ahora se estaba construyendo. Camila entró en la habitación donde estaba Esteban, y el aire pareció apretarse. Sus ojos ardían de ira, pero había algo más allí, una sensación de desesperación, como si estuviera tratando de reclamar lo que ya no podía controlar. Miró a Esteban, que estaba erguido, y al principio pareció desacreditado. «¿Tú? ¿Cómo te atreves?», exclamó. El odio era evidente en su voz. «No puedes hacer eso, Esteban. Soy el único que puede salvarte. No tienes otro lugar a donde ir. Soy tu única opción». Esteban la miró con calma, sin inmutarse por las palabras de Camila. Ya no era el hombre al que podía manipular con facilidad. «No, Camila», dijo, su voz tranquila pero firme. «Nunca fui tuyo para salvarme. Fui un premio para ti, una oportunidad para que te aferres a lo que nunca mereciste. Nunca me amaste. Nunca me has visto realmente. Me usaste». El dolor en las palabras de Esteban cortó el aire. Camila se quedó en silencio por un momento, su mirada desviada, como si sus palabras hubieran llegado a algo profundo en su conciencia, algo que no quería reconocer. Pero pronto, el grito de indignación salió de su boca, sin vergüenza ni miedo. «¡Estás loco, Esteban! ¡Una locura!». Avanzó hacia él, pero se detuvo bruscamente cuando vio que Rosario se acercaba. Rosario no se dejó intimidar. Miró a Camila con una calma que era inmensa, algo que provenía de un lugar profundo y silencioso dentro de ella. «Camila», dijo Rosario, con la voz llena de autoridad pero sin enojo. «El amor verdadero no se puede comprar, no se puede forzar. Nunca lo entenderás, pero Esteban y yo lo entendemos. Y no importa cuánto lo intentes, ya no podrás manipular a nadie». Las palabras de Rosario fueron como un puñetazo silencioso en el estómago de Camila. Sacudió la cabeza, insatisfecha, pero ya no pudo encontrar palabras que pudieran llegar a las dos personas que estaban frente a ella. Esteban, liberado de su miedo, y finalmente liberándose de sus cadenas internas, miró a Rosario con inmensa gratitud. La tensión en la habitación aumentó. Camila trató de recomponerse, tratando de forjar una última estrategia para recuperar el control. «No sabes lo que estás haciendo. Tengo el poder aquí. Puedo destruirte. Soy el único que merece esta fortuna. Yo soy la novia. Soy la elección correcta. Y tú», señaló a Rosario. Su dedo temblaba de ira. «Es solo una señora de la limpieza». «Soy mucho más que eso», dijo Rosario, dando un paso adelante, ahora con los ojos fijos en Camila, desafiándola con la fuerza misma de su verdad. «Soy la mujer que estuvo a su lado cuando nadie más lo vio. Soy la mujer que le mostró que el amor no necesita máscaras». La habitación estaba en un tenso silencio. Camila los miró a los dos, con una mezcla de odio e incredulidad. Sabía que estaba perdiendo. La verdadera batalla, una batalla entre el amor genuino y el falso afecto, se estaba librando allí, ante tus ojos. Esteban y Rosario estaban unidos, y la verdad era más fuerte que cualquier farsa. La batalla final estaba a punto de desarrollarse, y Camila aún no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar Esteban y Rosario para proteger lo que construyeron juntos. Cuando Esteban se acercó a Rosario, sus miradas se encontraron y un tranquilo entendimiento pasó entre ellos. Habían ganado el juego, pero ¿hasta dónde llegarían para mantener esta victoria? El viaje de Rosario y Esteban ha llegado a su fin, pero lo que han construido juntos es eterno. La mansión de lujo, con todos sus secretos y mentiras, quedó atrás. Ahora vivían en una casa pequeña y acogedora, sencilla pero llena de significado. Esteban, ahora completamente curado de sus cicatrices emocionales, se puso a trabajar con un propósito renovado, ayudando a las comunidades locales y buscando transformar su dolor en algo que beneficiara a otros.
Rosario, a su lado, ya no como la señora de la limpieza invisible, sino como una compañera digna y querida, ha encontrado su voz y su lugar en el mundo. No necesitaban riqueza o estatus para ser felices. Tenían algo mucho más precioso, la libertad y la certeza de que el amor verdadero no se puede comprar. Caminaron juntos, tomados de la mano, sin miedo a mirar hacia el futuro, porque ahora sabían que no importaba lo que se les presentara, lo enfrentarían juntos. Ya no eran víctimas de un destino impuesto, sino autores de sus propias historias, con dignidad y coraje. Básicamente, la lección que nos dejó esta historia fue clara. El amor no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos, y por cómo nos entregamos al otro sin esperar nada a cambio. En cada gesto, en cada palabra, vemos que la verdadera libertad proviene del coraje de ser quienes somos. Y siguiendo esta verdad, Esteban y Rosario encontraron la paz que habían estado buscando. Si has llegado hasta aquí, estoy inmensamente agradecido por tu compañía. Esta historia, con sus dolores y superaciones, fue para ustedes, que también saben lo que es luchar por el amor sincero, por la dignidad. Si te sentiste conmovido, dale me gusta a este video, suscríbete. Es como un abrazo apretado que calienta este canal y nos hace más fuertes. Comenta desde donde estás mirando, cuéntame un poco sobre tu historia, porque aquí somos una comunidad que nos acogemos. Y no olvides activar la campana, para que no te la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.